Qué bruto. Dímelo, dímelo, muchachos. ¿Qué es la que hay? Estamos activos. Tenemos los builds. Let's go. Empecé un minuto tarde, muchachos, porque estaba teniendo pequeño problema técnico, pero estamos aquí, estamos aquí. Estamos aquí, estamos activos, estamos activos. Dímelo, Yariel, dímelo, Beard, dímelo, Jordi, dímelo, Aki, dímelo, Laureano, dímelo, Wilfredo, dímelo, Ghost, Duxor, Joshua, que es la que hay, mi hermano, aquí activo. Let's go, Wilfredo, Eric, Jeffrey, Reinaldo, Matías Sangüesa. ¿Qué pasa, Mati? Moisés, bro, gracias por ser miembro y por siempre decir presente. Jordi, Hugo, Luis, Levan, creo que dice ahí. Venezuela en la casa. Moisés, muchas gracias, bro, por estar aquí. Estamos activos, muchachos. Vamos a los builds. Estoy mirando aquí. Vamos a ver, vamos a empezar con el breakdown de Joe Knows. Diablo, 26 minutos. No sé, no lo sé, Rick. No lo sé.
El chat no va a salir ahí, muchachos, porque el chat de YouTube no me está sincronizando. Ahí sale el de Twitch y no estamos en Twitch hoy. Estamos... a sacar esta camisa de aquí. Estamos en YouTube. Así que, ¿qué hacemos, muchachos? Miren. ¿Qué decisión? Ok, tenemos el de Joe Knows, tenemos el de Simply Grinding. Tenemos el de Joe Knows ahí. Tenemos el de Simply. Déjame ver qué sacó Double H. Double H es máquina. Quiero ver el más cortito de todo. El de Oncordemi no lo voy a abrir porque es con Oncordemi y los builds de él, de verdad que nunca me gustan mucho, la clara. Él se enfoca demasiado en el jugador casual más que nadie. El de Double H está en ¿cuánto? 37, mi madre, está ganando Joe Knows. ¿Cuál más chequeamos? Dímelo tu gordito, que es la que hay, bro. Only way up, dímelo. Gracias por decir presente, muchachos. Estamos activos. Vamos a ver estos builds. Déjame ver si el Chris sacó algo. Porque lo de el Chris sería en español, obviamente. Sería lo más conveniente. Pero yo creo que el Chris no preparó mucho contenido de... El Chris lamentablemente no pudo preparar mucho contenido de mi carrera en cuanto a builds y todo eso. Fue lo que él me dijo. Lamentablemente... Así que tenemos que poner algo en inglés, muchachos. Lo ponemos en inglés y ya. Vamos a empezar con el de Joe Knows. Vamos a empezar con el de Joe Knows. Déjame parar la música. ¿Lo escuchan o no? Fuck, no lo escuchan. Lo arreglamos ahora. Videos laid out for each specific build type, right? So I have Ahí lo small escuchan, guard. ¿verdad? I'm gonna call that my Confírmeme, Steph muchachos, Curry video. I have a que pueden LeBron video. That's escuchar gonna be eso, big ¿ok? ISO builds. I have a Giannis video. That's gonna be the inside builds. ¿Qué es la que I have hay? a Franklin, lockdown video. I Joseph. have like a KD video for like stretch type of players, stretch big type players. Okay, so specific build videos are coming after this. This is just the overall my player builder breakdown. Ok, so este video se va a enfocar en darnos un breakdown de cómo funciona el creador de jugador. Y eso es lo más que yo quiero saber. Qué atributos están atados unos a otros. Cuán pesados son ciertos atributos para subirlos en relación al overall o la media, como se llame. Todo eso hay que verlo, ¿no? Se escucha, ok. Se supone que lo escuchen. Drop a like on the video. Y'all went crazy on the last one. Let's get 25,000 likes on this one as well. Sí, se escucha. Sí, acabo de verificar y el audio está pasando. Prize Picks. Prize Picks is where you can put your sports Lo knowledge to the siento, test to win. tenemos que darle para adelante aquí. Builds is for sponsoring this video. Now you can create your own or NBA template. We've heard about these template builds. I'm going to run through them real quick and just show you which ones are available. Available right off the rip, right? You can choose from these builds to start, and the cool thing about these builds is templates, even at 60 overall, if I just choose, let's say, Luka Doncic build, I have all of Luka Doncic's signature styles, even at a 60 overall. So you don't have to buy those animations. The build comes with Se nota que el build va a estar bastante limitado en lo que en base a lo que estoy viendo. Ni siquiera Trae Young tiene 90 de triple. Estará Steph Curry ahí. Brown build and then customize it and change attributes, height, wingspan, all that. Then I believe you lose the Ok, mira, Clay tenía 92 de triple. Vamos a ver ese, espérese. Customize it and change attributes, height, wingspan, vamos a ver cuánto all se that. parece al Clay. Yo hice un Clay con 99 de triple los otros días en Twitch. Close shot 91, pero ¿quién está haciendo estos builds, man? ¿Quién carajo le pone 91 de close shot a un two-way sharp? Wolf. Tenemos que hablar Wolf, porque Wolf dijo que esto se optimizó. Esto no está optimizado. Lose the six. Okay, you have to create whatever the preset build is in here. You have to create that to keep those Oye, six. Now, se ve bien, the one thing I'm mad at myself, right? balanceado. I didn't see what they would call these builds, right? So if I chose the Jimmy Butler Sí, yo build hablo and I hit mucho, finish, mano, me parece a mí. I don't Yo know sé what que yo they'll hablo call mucho it. a I don't know if veces. you're gonna be walking around the park Pero es el and video your más build corto name's de gonna be todo. Jimmy Butler, or if it's gonna call it like whatever, a two-way. Jimmy Butler.
79 de triple, 80 driving dunk, 85 layup, ball handle 80. Fíjate, esto es un build que se ve bastante balanceado. La aceleración está bajita. Pero por lo menos parece que vamos a poder hacer builds relativamente balanceados. Two-way. Pero jamás como en 23. Jamás. Inside out playmaker or something like that. You know, I don't know. I forgot to do that, so I folded on that aspect. That's my fault, y'all. Bueno, yo lo bajo de acá. We'll know soon enough. In Porque si terms no, of no lo these builds, escucho they yo. look, you know, basically they're watered down versions of what you'll get from them in play. Mira a ver si está bien Obviously, ahí. you know, if you choose, let's say, the Karl Anthony Towns build, you're not getting what he is in play now. Like, you're not getting Anthony Davis. You're not getting Nikola Jokic's actual roster stats, right? They tried to make it pero mira la build de Nikola Jokic. Defensivamente es una basura. Y yo sé que Nikola Jokic no es el más defensor, no da muchos tapones, pero debería tener por lo menos más interior defense y más rebote. 86 de fuerza, 80 de triple, 95 close shot, 90 post control. Es que es una build ofensiva. Obviamente esto es una build interior, esto es una VP de centros y coño, 92 de pase, mano. Innecesario. Sí, ahora puedes elegir una build de un jugador específico prehecha. Entonces puedes cogerla, la plantilla prehecha y customizarla a tu gusto también. You can take what he has and then tweak it. You can change height. Eso es lo que está diciendo Joe Nosai, que puedes coger esa build y como que modificarla. Which is pretty cool, like, honestly, if we're being honest. Like, that's a nice feature, and especially for people that don't want to spend forever in the builder, they just want a certain type of build. You can use those NBA player presets. Pero yo no podría recomendarle, hermano, que hagan esos templates. Es mejor customizarla. Si no quieres pasar el trabajo, pues busca un videito o algo mío de cualquiera de los muchachos, King Edward, quien sea, Paul. Ninguno vale la pena, bro, los vi todos. En ti confío. Si Joshua dice que no vale la pena, vamos a darle para el frente. Vamos a ver el build. Let's talk about physicals. In terms of, if you're anything like me, you want to create your own build. So let's really get into the nitty-gritty and see how it goes down. All right. So obviously you can put your name and all that stuff is the same. Now, let's talk about physicals. In terms of height, weight, wingspan, similar as in the past, right? You put your height lower, you gain speed, you gain three-pointer, you gain ball handle, you put your height up, you lose that stuff, you gain... La estatura sigue más o menos igual. Similar with weight, right? You put your weight up, you gain strength, you lose speed, and vice versa. All that stuff in terms of height and weight is very similar. Now, wingspan does have similar effects, but in my opinion, they're more drastic, right? Coño, Joe, cómprate una camarita mejor, mano. I feel like, you know, you could go max Por wingspan. Dios. You barely know, like, yeah, you'll Tiene lose some 1 millón de attributes, you gain some suscriptores. attributes, but not like how it is here, all right? With wingspan, let's think about it. On a 6'8" point guard last year, on a 7'6" wingspan, you would have an 84 three-pointer. This year, 6'8" point guard, 7'6" wingspan, you have a 78 three-pointer. Ok, este año el wingspan afecta mucho más el triple. Así que automáticamente eso balancea los builds altos. And if you watched my video yet, what was it, 2 days ago now? Dímelo, bro, Angel, saludos, bro. There as well. We're gonna touch on them briefly, but this is this wingspan thing. You guys are gonna see. Mario es durísimo, Roberto. El pivot que él sube siempre es bueno, tienes razón. Down to minimum wingspan, right? I don't know if you caught that right there. At 6'8" wingspan on a 6'8" player, that's minimum wingspan. The max three-pointer you could get is 88. Last year, 6'8" wingspan, I want to say it was in Ok, so un build 6'8 ya no puede sacarle ni 90 de triple. Gran diferencia. Los 6'8 en 2K23 le podía sacar 90 y pico de triple y ponerle alcance ilimitado en oro. But the correlation is similar. All right, now wingspan's effect on ball handle. This is always a question every year. Last year, you could go 6'10" is where it started to affect your ball handle rating. Wingspan started to affect your ball handle rating at 6'10". This year, as you're about to see, 6'10", your ball handle rating is 76. It does not change. But at 6'11", as I go up, it goes, you know, I mean, it goes down. As I go down, it goes up. So at 6'11", that's where wingspan starts to affect your ball handle this year. 6'10" and below,
you're good to go. Ok, puedes hacer un build hasta 6-10 playmaker y subirle wingspan y no te afecta el ball handle. Alright, so once you go in, you're gonna see you got your attributes on the left, your badges on the right. Now it has relevant badges, so whatever attribute you're hovering over, it's gonna show your Eso está chulo. relevant badges in tiered order. Okay, now don't worry about the tiers. Okay, so a medida que tú sombreas un atributo en el lado derecho, te va a mostrar las insignias relevantes a ese atributo. Okay, you guys are going to see, but essentially whatever attribute you're over, it shows the relevant badges connected to that attribute, and it also, as you hover over, it'll tell you what you need to unlock the next level of that badge. So since I have no attributes, I have no badges right now, it shows what I need to unlock that badge at bronze. If the badge was on gold, though, it would tell me what I need to unlock that badge at Hall of Fame. Okay, so it does give you some information over here. You can use the right stick to flick through these badges to help you kind of figure out your build. But now let's talk about what everyone's talking about, builder balance. Okay, like how, you know, demigods are gone. Let's just take a look at how putting on attributes affects your overall and all that stuff, right? So on this 6'3" build, we're gonna go 96 3-pointer, right? That gets us gold limitless. So very elite shooting. You know, as you can see, 95, you know, we need 96. 95 knocked it down to silver. We need 96 3-pointer for gold limitless. Now, 95 ball handle you need for a few things in terms of speed booster and handles for days and some animations and all that stuff, right? So we went 95 ball handle, 92 speed with ball. I know it might seem funny because you're like, why are you going so high on speed with ball? This isn't 2K23. As you can see, yo se los dije, muchachos, speed with ball va a ser importante este año. I only have speed booster, which is basically quick first step on gold. I have to go up to 93 acceleration to unlock speed booster Hall of Fame. And I also need the 95 ball handle and the speed with ball for speed booster. Okay, as you can see. Oh, ok, speed with ball es 92. 91 speed with ball. No, 90. Dice 91, está bien. 92 speed or 93 excel, all right? So there's a reason I put this playmaking up this high. It's because you need it to unlock the best playmaking badges. And I'm trying to prove a point. Si te quieres hacer un playmaker rápido este año, papá. And then the amount of acceleration and speed I need to unlock things like speed booster, blow by, and those types of badges that are elite playmaking. ¿Por qué 89 de pase? I'm already a 98 overall, and my build is done. Like, that's with no defense and basically no finishing. Yeah, I have a 75 layup. Esa es la que hay, papá. No finishing, no Diablo, esto es defense, casi idéntico al build que yo les hice con el builder de 2K23. In 2K23, you could casi get gold idéntico. limitless, you could get elite playmaking, you could get quick drops. I know quick drops are not in NBA 2K24. Cero defensa, solamente layup o bandeja, los que le llaman así. Playmaking y tiro. Esto es un 3-point hunter, papá. Este es mi primer build, lo estás viendo. Lo que no entiendo es por qué 92 de speed with ball si 91 es suficiente. Eso hay que mirarlo. Y por qué 89 de pase. Quizás media hasta 85 estaría bien. Playmaking badges as well. So it's much more expensive overall, and this is how I feel like they're going to try to maintain balance in the builder. Will we eventually find some way to kind of break the builder? Who knows? But in terms of the initial, you know, demasiado pase. ¿Qué tal el curro? Pues José, hoy estoy libre, bro, pero el trabajo va bien. Pero hoy me lo tomé libre. Estoy libre todo este fin de semana. Así que vamos a trabajar fuerte el contenido todo este fin de semana en preparación a la semana que entra. La semana que viene trabajo solamente martes, miércoles y jueves. Nada más. Viernes todo el día en 2K. Desde la madrugada, desde que tenga el juego. Desde jueves por la noche. El jueves por la noche a las 9 de la noche o antes ya tendré el juego. El problema es eso, el Speed Booster, que es el Quick First Step o el primer paso rápido. Para sacarlo necesitas 93 de aceleración, 91 de speed with ball y 95 de ball handle para sacarlo a un salón de la fama. Hay que estar balance. Necesitas 87 para bailout en bronze, pero ¿y por qué 89? Sí, tienes razón, se me había olvidado eso. Por los bailout warriors están parchados. Becors, ¿qué ha pasado, bro? ¿Todo bien? Dímelo, JC, Brian. Axel, ¿qué pasa? Playmaking badges, to finishing badges, to, you know what I mean? In the past, like I said, it was just ball handle rating, you get quick first step. Now, no, you need ball handle, speed with ball,
and either Sendo acceleration or clavazo speed. para los So it's like you playmakers. have to put up physicals, otherwise you won't have these. Me tiene comiéndome las playmaking uñas esta badges. mierda, The way it mano. all intertwines is a lot more in depth. 57 estamina. Sí, eso, me imagino que eso es lo que le va a subir ahora. Él no lo ha terminado todavía. Aquí él lo que hizo fue mostrar, subir playmaking y tiro. Ok, so yo, personal, yo, esa build que él tiene. Ok, so aquí él le terminó bajando. Ok, yo le bajaría le bajaría el pase un poco. Lo único que le falta a esta build aquí es la aceleración. Realmente. Esto va a ser el Playmaker Sharpshooter de 2K24, ¿ok? No quiero escuchar, es una mierda porque no tiene defensa, es una mierda porque no tiene finishing. Si tú quieres un Playmaker Sharpshooter, este es el meta Playmaker Sharpshooter. Puede que después descubramos que a lo mejor el Speed Booster en Hall of Fame no sea tan necesario y quizás oro sea suficiente, porque supuestamente este año las insignias no van a ser tan importantes, pero empezando, este es el build que tienes que sacrificar defensa y contar con que tengas un lock en tu equipo que defienda el balón, porque tú no lo vas a defender, porque vas a hacer un putísimo cono en la cancha y eso es lo que 2K nos dio, no hay más nada, ¿ok? No te creas que vas a estar donkeando layup si tienes suerte y aprende a timearla, ¿ok? So, este inmóvil le baja un poquito el pase para poder maximizar la estamina. Él se le olvidó que tienes que maximizar la estamina a 99. No recuerdo ni para qué ahora mismo era, pero la estamina hay que maximizarla. No recuerdo ni por qué, pero tenías que subirlo a 99. Y aún si no es necesario para este build, pues mira, por lo menos 95 por ahí. Así que estamos parchados los PG, papá. Estamos parchadísimos. It's going to have a better chance to maintain balance and eliminate demigods. A cool thing they added in for all you builder freaks out there like me is in the past, right? If I was working on this PG right here, this 6'4", 203, 6'9", and I was like, you know what? I want to try this build. I want to see what I could do at a different height or a different weight or a different wingspan. If I went and changed anything over here, it would reset all my attributes, right? So then you have to try to remember them and put them back in and say, okay, is 6'3" better? Oh, sí, eso era bien annoying, eso era bien frustrante. Que cuando él está diciendo que era bien frustrante que cuando tú estabas creando un build y dabas para atrás porque querías ajustar un poquito el peso o algo, te reseteaba todo. Parece que ya no va a ser así. Vamos a ver. See, I can come down here and I can tweak the wingspan, I can tweak the weight. It doesn't take my attributes off of the build, right? I'm going to go back in, I'm going to hit continue, and you're going to see everything that I had on that attribute spread from before is still there. So it's a lot easier to compare certain builds. Pero eso se presta para glitches. No me sorprendería que alguien encuentre un glitch, porque ahora ponle que tú pongas unos atributos altos y des para atrás y empieces a joder con el peso y el wingspan y todo, y entres de nuevo y algo se quede glitchado o algo así, no sé. Eso se presta para glitches, pero hay que ver. Physical settings. Now, what I will say is, let's say I had my maxed out. Sí, tiene que ser verde obligado, bro. Green or miss. Pero solamente en dificultad Hall of Fame online. A menos que apagues el timing, puedes apagar el timing. Pero si es con el mirror, es green or miss. It'll keep it maxed out, but it'll just take off all the additional attributes. So let's say for a 6'4", for example, you could have a 93 ball handle, and then you go to 6'8", and you can only have an 85. It'll keep it at 85, and then those extra attributes it'll just remove. But as you can see, it'll keep everything the same. Over here, since we went to max weight, we went up to 230, we gained a little bit on our strength without even having to do anything. Sí, hay que usar el cerebro este año para hacer un buen build, papá. No te puedes meter ahí a hacer un 6'9" a lo loco y que sea bueno. Este año, yo voy a estar como 3 horas, Dios mío, cuando tenga ese juego. Mínimo como 3 horas haciendo los primeros builds. Bueno, el primer build lo voy a tener ya bastante decidido antes que salga el juego para poder arrancar directo al gameplay, porque todo el mundo va a querer ver el gameplay, no solamente el builder. Pero después de eso, después de ese stream inicial, directo para el builder a ver cómo demonios hacemos un demigod. Lo más difícil este año va a ser hacer un demigod balanceado que pueda hacer de todo un poco. Your speed.
It's not like I can go 99 steel with 25 perimeter like certain 2Ks in the past. No, now, just like in 23, they're connected. I didn't notice anything drastically different. Maybe it's connected a little bit, connected a little bit more, a little bit less, but or exactly the same. I'm not sure. No me había fijado como la parte de atrás, ese bloquecito verde empieza a subir como para mostrarte cómo va subiendo la media. Essentially, it works the same way. Anyone that played 23, you're familiar with this. You put up your ball handle, your speed of ball goes up a bit, your pass accuracy goes up. Sí, ahí está hablando de cómo todavía hay atributos que están conectados. Por ejemplo, subes el triple, te sube el mid-range te sube el close shot, etcétera. Velocidad y aceleración están conectados. Okay, we'll talk about badge requirements and all that in just a second, but let's just look at when you're looking at your physicals, right? It shows you the max potential for each attribute, but it also shows you the max potential for each badge. Okay, eso está bueno. Ahora en vez de enseñarte solamente el max potencial de atributos, también te enseña el max potencial de las 4 categorías de insignia. Y recuerden que este año los tiers no están atados uno al otro. Me explico, no tienen que poner 10 insignias en los tiers bajitos para después poner insignias en el tier más alto. Son todas independientes, simplemente mientras más alto el tier, más difícil es grindear la insignia. El día 8 se puede jugar, muchachos. Perdónenme que no estoy leyendo mucho el chat. Quiero como que enfocarme en explicarle lo que vamos aprendiendo y todo eso, pero de vez en cuando los voy leyendo. 425 de ustedes activos viendo esto. Muchas gracias, muchachos, los quiero. As you start to upgrade certain attributes, these badge, the relevant badges over here, you're going to see start to change and start to be upgraded, just like you would expect them to do. It's a nice format, but if you don't like that format, you can go over here to all badges, right? You just tap triangle or tap Y. Okay, so puedes ver los badges relevantes o puedes ver todos los badges y se van rellenando a medida que ajustan los atributos. Don't worry too much about tiers, okay? Tiers are not like they used to be, right? Tiers in 2K23 mattered because of core badges. Dímelo, José de Jesús, bro, bienvenido. Gracias por ser miembro, hermano. Muy agradecido, bro. De corazón. Oye, todos los que sean miembros, necesito que me envíen un correo electrónico con su ID de PlayStation o de cuando esté el crossplay, su ID del crossplay de 2K y su ID de una de las redes sociales, porque siempre eso es uno de los beneficios. Follow back en una red social y te añado en PlayStation, ¿okay? Dímelo, Valentín, muchas gracias por añadirte como miembro pro, bro, agradecido, hermano, muchas gracias. Is the fact that they're not separated over here by category, right? So, for example, as I put up attributes and things unlock, like now I have all my attributes on, right? Dios mío, tengo que esperar una semana para tener esto en mis manos. Qué dolor de cabeza. Vamos por 100,000, Jair, eso es así. Muchas gracias, bro. Muchas gracias por ese super chat. Gracias, Moisés, por darle bienvenido ahí a los muchachos. Somos 466, let's go. Oye, muchachos, denle un like al stream, que eso ayuda a que YouTube le empuje el stream a más personas. Bien empujado. Ayuden a empujarlo bien empujado. Ok, estos son los requisitos de insignia que publicó 2K Lab. Esto podemos hablar de esto luego. Yo probablemente haga un video de este tema de 2K Lab nada más. Para los que no sepan, yo estoy asociado con 2K Lab. El año pasado no estaba sacando mucho contenido de ellos, pero ahora este año espero sacar más contenido de ellos de nuevo. Vamos a volver al build. Essentially, every badge, like I said, that your build gets based off your ratings, you will have on bronze. Okay, lo de la insignia ya sabemos todo lo que necesitamos saber, so yo le voy a dar skip aquí. Even if you're not using the badge that often in games, this will slow down how fast initially, but then once you unlock takeover in game. So when you create your build, you do not pick those badge potential problems that I brought before we'll be able to see. Next up, takeover. When you complete your build and you click continue, you don't go to a choose. Okay, vamos a ver ese build. Be able to see. Next up, vamos a ver ese build que él hizo aquí. Okay, aquí él hizo un lock. Con 76 de triple, 75 de pase, pero él falló aquí. Tenía que ponerle 82 de aceleración para sacar clamps en Hall of Fame. A menos que sea que
sea, lo actualizaron fue, porque si se fijan, miren, aquí, no sé si logran ver, en la insignia S se ve clamps en Salón de la Fama. Quiere decir que cuando ellos probaron en Nueva York, el requisito era 79 de aceleración, pero ahora lo subieron a 82 de aceleración, ¿ok? Así que, pero esto, aquí tienen una idea de cómo se va a ver un lockdown que tenga 99 de robo y 99 de defensa de perímetro, 76 de triple, 70 nada más de driving dunk, 85 velocidad, 79 aceleración, verticales. Wow, qué gran diferencia. Nosotros hicimos una en 2K23 usando los requisitos de insignia y le sacamos mucho más. ¿Es necesario 99 de robo? No sabemos, bro. Pero si tú te vas a hacer un lockdown para jugar competitivamente, sí debe. Ah, es que esto es un 6-7 también. Esto no es 6-6. Por eso es que ahora el lockdown tienes que hacerlo 6-6, porque el 6-7 no saca 82 de aceleración. Así que ojo los lockdowns. 6-6 es la estatura, a menos que en el juego final ellos hayan cambiado eso. Pero hasta ahora va a ser 6-6 para que tengas 82 de aceleración y puedas sacar clamps en Hall of Fame. El steal en 99, vuelvo y digo, si vas a jugar competitivamente, la defensa de perímetro y el steal debería estar en 99. El tapón yo diría que le puedes bajar a 78 si no recuerdo mal y va a ser suficiente. Pero aquí tienen un buen ejemplo de cómo se va a ver un lockdown, muchachos. 2K está muy focalizado, nada de demigods. No, demasiado. Quieren hacer los builds muy especializados. Tengo una duda sobre 2K23, sobre Mamba. Si completo los ejercicios, cuando creen otros jugadores los atributos de modifican a 90 de media distancia. Y saludo. No estoy seguro, bro. Estás hablando de 23. Se supone que te aumenta los físicos, pero no la media, bro. Takeover. When you complete your build and you click continue, you don't go to a choose takeover screen anymore. It takes you straight to the player comparison and tell you what your build name is and all of that. You choose takeover in game. Está lindo eso, pero me gustaba más el de 2K23, honestamente. Maybe a week ago or something like that. Me gustaba más el como salía. Oh, mira un nombre de arquetipo. Point of Attack Stopper. Qué duro. Qué duro los nombres de arquetipo. Let's go. Point of Attack Stopper. O sea, esto es... Diablo, mano. Es que en español va a sonar feo, pero... Vamos a llamarle un bloqueador de punto de ataque. Stopper sería parador. Eres el parador del punto de ataque. Estos nombres de arquetipo en español a veces suenan tan estúpidos, mano. Vamos a ver cómo... Ya estoy loco por ver cómo se van a llamar en español estos nombres de arquetipo. Qué duro el nombre del build, mano. Durísimo. Miran este otro. High Flyer is one of them. That's a cool name. High Flyer. Y el otro era Playmaking 3 level what? When you create your build, you do not pick takeover anymore. And the last thing we'll touch on is build names. Now there's definitely Playmaking 3 level threat. Damian Lillard, Darius Garland y Abdul Rauf. Some creative build names that we found. High Flyer. Finalizador. Zach Lavin, Richard Jefferson. High Flyer Franz is one Wagner. of them. That's a cool name. And from what we've seen, Playmaking perimeter creator Steph Curry, Trae Young. You know, again, in the limited time we had at Community Day, the build Point of Attack Stopper, ese lo vimos ya. Puerto Rico le ganó a Dominicana en la FIBA. Sí, bro, le ganó, lo vi. Lo vi entre pedacitos porque estuve la mañana fuera de mi casa compartiendo con mi esposa, desayunando y fuimos a un parque con el bebé. La pasamos súper mal. ¿Qué decía ahí? Hybrid Defender, ok. Glass Cleaning Interior Threat. Two-way interior threat. Not only the names keep being creative, but they also keep reflecting what the builds are actually good at. Exacto, ahora los nombres van a ser... Oye, ve, mira, ahí le decía Play Rec abajo, ve, a la vez que tú creabas la build, ahí mismo podías entrar a jugar Rec. And you step on a court, and based off the player's build name, you know their strengths and weaknesses. I think that's I think that's important. But that's been the NBA 2K24 Builder Breakdown. If you didn't check out my gameplay breakdown, that video right there will take you to it. It is un aplauso para ti en forma de like. Muchachos, la apreciación se muestra en forma de like. Dejen un like. Ok, vamos a ver si subió algún build Joe, porque es que quiero ver builds específicos, pero todo el mundo lo que está sacando son los breakdowns. Joe Knows, ok, ya vimos el breakdown de Joe Knows. Deja ver si
Double H subió algo aparte del breakdown. No quiero ver otro breakdown. Simply Grinding es un breakdown también. No les quiero dañar la retención en su video, pero necesito saber si él usó algún build. ¿Ese es el probador? Vamos a ver. Stats is insane. What's up, Simply Squad? It's your boy Builder Breakdown Grinding, and I need y'all to drop a like right now, cause the second this video gets 3K likes, I will drop the first ever NBA 2K24 online rec gameplay where I tested out a build that gets a 99 driving dunk and a 99 strength rating, and I didn't test it out against no bots. I tested bro, muchas gracias por hacerte miembro, agradecido, bro. Muchas gracias. Muchas gracias. And a professional 2K player. You will literally be able to see how over or underpowered Hall of Fame Bulldozer really is against one of the best 2K players in the entire world. Make sure you're subbed with notifications on so you don't miss out on that. Now, we have a lot of builder information to cover, so let's get into this. Alright y'all, here we go. Unlike everybody else, instead of me just sitting here and telling you about the builder, we're actually gonna go through together and make some builds. That way you fully understand the process and will know what attributes to look out for when you're creating your build. We're making nearly every type of build you'd want. We're making a small guard Steph Curry type of build that has a high 3-point speed and ball handling rating. Then we're gonna make some tall ISO builds, specifically 6'6", 6'7", and 6'8". Go Steph Curry play sharp. Disadvantages to all of them. ISO player I couldn't alto. forget my lockdowns. We're gonna be making some lockdown builds, and then to wrap it all up, we're gonna go over a 6'9" shooting center build and a 7' un centro tirador y un centro interior. Ok, perfecto, todo lo que necesitamos. Build covered, you'll have a great general understanding of the builder, and you'll know what to Full look window, out for when making your own build. Déjame cambiarle la Now, there's two calidad. major things you need to know before you make your first build, and the first is how does changing your height, your wingspan, or your weight affect your build. I'm not gonna lie, I could let you pause through this whole video and figure it out yourself, but instead I'ma just tell you. So when you go for your build, now when you go up on your wingspan, you positively affect your block rating, your is what attributes are grouped together, meaning when I upgrade my 3-point shot, what else is forcibly upgraded in the builder. Progress. We went lowest weight because the only time you want to go up on weight is when you're trying to improve your strength or you're making a defensive build, which obviously a 6'2" just isn't that. And we went with a 6'3" wingspan because as you now know, when you go up on wingspan, you lower your 3-point rating. Dímelo, Emanuel, bro, muchas gracias por hacerte miembro, pro. Let's go. Oye, ustedes están hoy otro nivel con las membresías en YouTube. Tenemos que hacer algo, mano. Tenemos que hacer algo con eso. Por favor, YouTube no me da un mecanismo de comunicarme directamente con los miembros. Mi email es oneredmike@gmail.com. Envíame un email con tu usuario de YouTube, tu usuario de PlayStation y tu usuario en la red social que quieras, Instagram, Twitter, lo que sea. Por favor, ¿ok? Todos los que se están haciendo miembros. ¿Qué pasó con el Cordemi que subió builds? Again, taller builds are not even allowed to get a 95 ball handling. You have to be a smaller build to get it. And don't quote me on this because I'm not absolutely sure, but I'm pretty sure the tallest build you can get a 95 ball handling on is 6'4". I know for a fact you can get it on a 6'3" player, and I'm like 90% sure. Está bien, Those pero are vamos a the esto. only 3 tiers of badges that are gate kept by a 98 No, pero ball en este handling build que rating. él So if you're hizo, perfectly fine with having no le gold sacó unblockable, 96 de gold triple. killer Aquí combos, te me and gold colgaste blow by, grinding. I would recommend stopping your ball handling at a 95. If you really want to make sure that you're not getting ripped, and that's the whole reason you're making a small guard, then go for the 98 ball handling and get your Hall of Fame unpluckable, as well as Hall of Fame killer combos and Hall of Fame blowbot. The next thing you want to make sure you do when you're making a small guard build is you have to make sure you have a 91 speed with ball. Muchas gracias, Emanuel, de nuevo por la membresía, bro. Just as much as you do, because as y'all know, acceleration means Ok, si me siguen ya en Twitter, perfecto, pues por Twitter. No tiene que ser por email. Twitter, Instagram, mano. Les recomiendo mejor Twitter porque en Instagram tengo un cojón de DMs acumulados. En Twitter se me hace más fácil ver los DMs y contestarles. Because they attached it with the new quick first step badge speed booster. To get Hall of Fame speed
speed booster in NBA 2K24, you need at least a 91 speed with ball. But don't worry, you're not getting completely ripped off because speed with ball also ties into other badges. For example, Hyperdrive Hall of Fame, you need a 91 speed with ball as well. And the same thing goes for Blow By because it needs an 89 speed with ball for Hall of Fame too. So basically 2K's kind of forcing you to upgrade your speed with ball on smaller builds, and they're basically like, yo, I know we're forcing you to upgrade something you don't want to upgrade, but hey, here's a couple Hall of Fame badges to make you feel better about it. You feel me? Because you really are only upgrading your speed with ball. Vamos a ver, Bronze grinding. Limitless Range. For Bronze Limitless Range this year, you need an 85 3-point rating. Just for Bronze. For Silver, you need a 92 3-point rating. For context, that was Gold last year, by the way. For Gold this year, you need a 96 3-point rating. And for Hall of Fame Limitless Range, necesitamos you need 96 de triple para estos builds, 99 3-point rating. Now, in my personal opinion, 99 3-point rating is just not worth the attribute. There are only a few no vale la builds in pena, this 96 game where está I bien. would go 99 anything, and we'll talk about some of those later in the video. But this is not one of them. 96 3-point rating is what you should go for on your smaller build. Pero mira if el pase de you esta build, absolutely mano. can't get a 96 3-point rating for whatever reason, whatever you want in your build, the next highest 3-point rating I would go on a small build is either a 95, so you keep Green Machine Hall of Fame and Catch and Shoot Hall of Fame, or if you want to go the absolute lowest, a 94, because that way you keep Agent 3 on gold. So again, for your small builds, you want to go for a 96 3, a 95, or a 98 ball handling, depending if Unpluckable Hall of Fame is important to you. And no matter what, a 91 speed with ball for Hall of Fame speed booster. Now, if we skip to the end of this build, you'll notice that I messed up. I have the 98 ball handling because I decided that Unpluckable Hall of Fame was something I wanted. I have the 91 speed with ball, so I literally have every playmaking badge on Hall of Fame that I'm allowed to unlock at this height and strength, but I have a 95 3-point rating. Now, there's nothing particularly wrong with having a 95 3-point rating. Like I said, it's one of the options you have. But what makes me mad about watching how I did this build at Community Day is that I could have easily gotten a 96 3-point rating by just bringing down my speed rating by a couple points. And on a 6'2", speed doesn't really matter. The only thing speed affects is how fast I go up and down the court, or how fast I run without the ball. On a 6'2", I'm pretty much accepting the fact that I'm irrelevant on defense. I'm going to be sitting in the corner, just sitting there next to the opposite team's lockdown. So there's no reason why I can't go from a 90 speed to an 87 speed to unlock a huge benefit that is Gold Limitless Range. So if I were to remake this build, I would lower my speed down a little bit and give myself a 96 3-point rating. And the funny thing about this build is once I was done finishing it, I literally got shades of Trae Young and Stephen Curry and unlocked the brand new build named 3-Point Shot Hunter, which I thought was dope. And disclaimer, y'all, do not make any of these builds I'm showing y'all today for your first build. I have way better builds that I'm dropping this entire week. This is just to teach y'all about the builder and the attribute rating. And the final thing I'll say about small guards is the heights I recommend are 6 foot to 6'3". I know there's gonna be people dropping 6'4" build videos, but I'm not gonna lie, I'm just not sold that those builds are gonna be any good. My thing is, if you're gonna be small, you might as well be small and fast. And the taller you are, the slower you are. So what's the point of making a 6'4" if your defense is still gonna be trash? But anyways, y'all, now onto the tall ISO está complicado y está bien limitado. Let's go sobre 500. Build we're gonna make is a 6'6". Gracias por estar aquí conmigo. Agradecido. I'll explain why later. In a 7'3" wingspan. Now, y'all, the Ahora que voy a first thing estar you más need to know activo con about los streams en 6'6" YouTube, builds is muchachos, that they are necesito the más mods. tallest ISO So voy a builds estar in the pendiente de a entire quienes están más game activos y that eso can para ir unlock gold speed booster. dando As I said permisos in the de intro, mods a algunos de 6'6" ustedes. is the Te estoy viendo, absolute Moisés. tallest build in the game. You can get a 92 ball handling, which is Creo que lo que va a dominar como requirements escolta es un for segundo gold base. speed Sí, yo booster. pienso So lo if you're mismo, un looking for an segundo advantage base. to make a 6'6" Un segundo over base un 6'7" poco or más 6'8", versátil, there quizás it con un is. poco Not menos only is your playmaking. speed and your acceleration substantially faster Ok, than a aquí él está 6'7" haciendo or el 6'6" 6'8", you balanceado. also unlock gold speed Déjame booster. pausar a Not to mirarlo, mention with a espérate. 90 99 estamina, 83 aceleración. Wow. O sea que este tiene speed booster en oro. En oro. En oro. Ya saben, no hay Quick First Step Hall of Fame para un jugador alto. Creo que el más alto es 6'4", que lo puede tener. Así que depende cuán impactante sea ese batch. Puede ser que los ISO players este año se vayan por la estatura 6'4". Ok. 92 ball handle, 83 speed with ball, 80 de pase,
80 de triple, 89 driving dunk. Está bueno, súper balanceado, de verdad. Esto es lo más cercano a un demigod que vamos a ver en 2K24, asumiendo que no ajusten más los atributos. Mírenlo. No le he dado valor a mí el mod. Tengo que dárselo, pero es que no me deja hacerlo de aquí. Tengo que entrar en YouTube. Ah, pero tengo YouTube abierto. ¿Él está ahí? Escríbemelo a mí si estás por ahí. ¿Cómo que se llama acá? Becors. Deja ver si me deja dárselo a Becors desde aquí. No abre. Ahí abrió. Diablo, qué lento está el navegador. Becors, te añadí como mod, que tú eres mod en Twitch también. ¿Qué pasó, King Edward? Hay que tomarse el tiempo, sí, hay que tomarse su tiempo. Dímelo, Valentín. Sí, hay que subir esos likes, muchachos. Hay que subir esos likes. Muchas gracias por eso. Ok, espérense. Vamos a seguir mirando esta vez, que me envuelvo con el chat. Me envuelvo rápido con el chat. Y... Ok. Miren. Saben que si quieren hacer un build balanceado este año, tienen que sacrificar Quick First Step en Hall of Fame, que es la de Speed Booster Hall of Fame. No hay más nada. Yo como que debería mover esta camarita para la derecha, ¿verdad? O hacerla más pequeña, o está bien ahí. A ver. Puedo moverla para acá. La dejo ahí. Para que vean mejor los atributos, perdóname. Realmente el orden es el mismo. Los que saben. O sea, le estaba tapando un poquito esto. Pero ustedes saben cuál es el orden de esto. Close shot, driving layup, driving dunk. 6'6", 83 de aceleración, 86 de speed, 80 de vertical, 89 de driving dunk. O sea que vas a sacar posterizer en plata con esta build. Tu triple no va a ser nada especial. Con 80 de triple no puedes tirar lejos de la línea. Tienes que tirar bastante pegado de la línea este año. Pero te vas a mover bien, vas a defender bien. Este va a ser el prototípico build del parque Demigod, siempre y cuando no se note tanto la diferencia de tener Speed Booster en oro. Si no, va a ser 6-4 probablemente y va a ser menos balanceado. 92 ball handling, you also unintentionally unlock gold blow by gold handles for days, which, by the way, spoiler alert, 6'8" get silver handle for days, gold unpluckable, gold ankle breaker, which I think is going to be extremely fun, just cooking up on a 6'6" and getting ankle breakers, and a higher overall 3-point rating. Now, if we look at this build, you can probably already see some mistakes by some of the information that I told you. First of all, it's time we talk about driving dunk. Now, in the intro, I told y'all that to get contact dunks, you need an 89 driving dunk and a 78 vertical. Not because it's what unlocks posterizer, because you already have posterizer on silver, but because that is the lowest absolute requirements you need for contact dunk animations according to the community day forms they gave us. Now, they did say those are subject to change. Esto no se sabía. Para sacar contact dunks mínimo 89. GG's. Nada de eso de 84 para los Pro Contact. 89, papá. So if they do change, I will let y'all know, but for right now, that's what it is. Now, what I didn't tell you is that if you spend 1 extra point on driving dunk, you get gold precision dunker. You see that tier A badge right there that's sitting at silver? Para sacar 1 precision more point on driving dunk, caso. and that turns to gold. And what that badge does is substantially increases your green window percentage on dunk meter dunks. Now, I know y'all are smart, right? 1 extra point for a gold badge that's going to increase your green window percentage on something we're all going to be doing, that just sounds worth it, right? That's because it is. So I made my first mistake on this build going an 89 driving dunk instead of a 90. Now let's talk about what I did right on this build. If you're making a 6'6" ISO build, you go 92 ball handling. There's no ifs, ands, or buts about it. If you're not going to go 92 ball handling, make a taller build. It's as simple as that. The next thing you're going to do if you make a 6'6" ISO build is you are going an 83 speed with ball. Once again, no ifs, ands, or buts.
yes, you're doing it. And that's because to unlock Gold Speed Booster, you need a 92 ball handle and an 83 speed with ball. On top of that, as of right now, a lot of the dribble SIGs are gate kept by an 80 plus speed with ball. So it's literally just in your best interest to knock two birds with one stone. Get Gold Speed Booster and get all the dribble animations that you can. Tratando de leerlo de vez en cuando, pero estoy más pendiente a esto acá para poder como que irlo narrando lo que estamos aprendiendo. 6'6" are going to be the meta because they are the tallest ISO build that can get Gold Speed Booster. Pero ahorita saco un rato solamente para leerlo. There weren't some major faults to this build. Don't get me wrong, I love the 6'6". Right now, I'm debating between making a 6'6" ISO build and a 6'8" ISO build for my main first build. But the problems with 6'6" is that you technically have all the ball handling and speed with ball requirements to get the best dribble moves in the game, including Steph Curry. But 2K's a little smarter than that. They gate kept those high ball handling requirement dribble moves with a 6'4" height requirement. So Dame Lillard size of escape that needs a 90 ball handling, you can't get. Los mejores dribble moves tienen que ser 6'4" o menos. Needs a 92 ball handling, you can't get. It's gate kept at 6'4". Trae Young, you need a 92 ball handling, but it's gate kept at 6'4". Now it's not all bad news. There are some high ball handling ones that are allowed for 6'9s, like Kobe Bryant's. You need an 88, so you'll be able to get that. Kemba Walker, you'll need an 86, so you'll be able to get that. But 6'8s, for example, won't, because the highest ball handling they can get is an 85. So there are a few dribble moves that you can get on a 6'6 that you just can't get on a 6'8 player because the ball handling requirements no, just PS4 no va a aren't tener el there. mismo So in my build, bro. personal opinion, how quote-unquote meta No, the ese build no tiene 6'6" fuerza build porque is la fuerza es si tú quieres hacer un bully slasher those build, dribble bro. moves that only 6'6s can get really are. So the Kemba Walkers, the Kobe Bryants, if they're super fast and are super glitchy, 6'6s will definitely be the meta. But if they're not, then my bet will be the even taller ISO builds will actually be the meta. Now there is one last factor you have to consider for if 6'6s will be better than 6'8s, and that is how drastic is the difference between Gold Speed Booster and Gold Handle for Days versus their silver counterparts. Because if the difference is huge and 6'8s are moving like snails, then it's over. 6'6s will 100% be the build that people make. And yes, we have seen clips of people using Silver Speed Booster at Community Day and absolutely speed boosting, but Mike Wayne's been tweeting up a storm saying he's patching everything, so we just don't know right now. And I even forgot to mention that I messed up this build. There is no reason to go 225 pounds on a 6'6" if you're not upgrading your strength. So you would actually go lowest weight and you could probably get a 90 speed and 86 acceleration on a 6'6" build. Fíjate, I'm not gonna lie, all this comparing between this build este and build the no le 6'8" puso is fuerza making me porque él wanna lo que skip está the viendo es por velocidad. Obviamente tú tomas la decisión que más se ajusta a tu estilo de juego. Pero hay que ver cuán efectivo va a ser el bulldozer, cuán efectivo va a ser physical handles y esas insignias. Porque si tú estás haciendo un ISO build personal, a menos que seas un dribble god, si tú eres un dribble god, olvídate de la fuerza. Métele velocidad y aceleración ahí hasta las tetas que tú vas a conseguir hacer espacio. Pero si tú no eres un dribble god, entonces mejor ponerle fuerza, porque entonces con la fuerza puedes batallar físicamente y atacar pintura o llevarlo al poste, ser más ilusivo, tipo Luka Doncic, que es un jugador que no es tan rápido, pero es fuerte y tiende a ser ilusivo, haciéndote pensar que va a hacer una cosa y hace otra, hace un step back. Todo esto es especulación, obviamente no hemos probado el juego, pero 6'7" and go to the 6'8". So we're going to do the 6'8" next. But before we do, an overview, 6'6" builds are an offensive menace build. You get a 92 ball handling, you get an 83 point rating, and on top of all that, you get pretty decent defense at 85 perimeter defense and 85 steals. So you get silver clamps, silver gloves, silver challengers. So hoy en la noche, no sé a qué hora, después de las 8 para allá arriba, vamos a hacer un space en Twitter. Spaces, para los que no sepan o no tengan Twitter, es como un podcast donde van a haber múltiples creadores de contenido discutiendo todo lo que hemos aprendido esta semana, ¿ok? Les recomiendo que pasen por allí, pero yo voy a ver si puedo transmitirlo por Twitch. Si el navegador me deja entrar al Space a través de twitter.com o x.com, como se llama ahora, pues entonces yo lo transmito por Twitch mientras participo a la vez del Space y les paso el audio al Twitch. Tipo podcast, ¿ok? Pero si se quieren ir a la segura y no tienen Twitter, bajen Twitter. No cuesta nada hacer la cuenta rapidito y ya. Pero ese es el plan.
definitivamente Twitter, posiblemente Twitch. Si no hago live streaming, si no lo hago hoy, pues entonces hacemos el Twitch el domingo. Y síganme en Twitch los que están acá en YouTube, porque vamos a hacer sorteos. Y lamentablemente YouTube no tiene buenas herramientas para hacer sorteos en los live streams. Yo uso Twitch con una herramienta que se llama Latch Tools. Y vamos a sortear 2K24. Así que in one-on-one situations between your height and your defensive ratings. You also get a 90 driving dunk, so you get contact dunks and gold precision dunker. Now the man, the myth, the legend himself, your 6'8" build. Disclaimer, my 6'8" that I'm dropping either tonight or tomorrow looks completely different than this because I gave my 6'8" strength. I didn't want to leak it too early when I'm just meant to be teaching y'all the builder, but if you look at these stats, you'll understand why I think 6'8s are gonna be completely meta this year. The first thing you need to notice is once again the highest ball handling you can get. No le puso fuerza, pero él aclaró que en el build final sí le puso fuerza a la C8. Yo no haría un slasher. ¿Quién tenemos? But you also get gold ankle breaker. As you can see, I made the same dumb mistake again. Once again, alguien se suscribió en Twitch, parece. Muchas gracias al que se suscribió en Twitch. No logré ver la notificación a tiempo y salió la alerta acá. Fuiste tú, Sergio. Muchas gracias, bro. Los que tengan Prime se pueden suscribir por Twitch, que es muy diferente a la suscripción de YouTube, ¿ok? La suscripción de Twitch es como la membresía de YouTube y sale la notificación acá. Muchas gracias, bro. También los que me sigan en Twitch va a salir la notificación acá, así que gracias. In my opinion, people are going to be running 2 6'8s or a 6'8 in a popper, and that's going to run the 2's court all year. But if you're not convinced, I'll keep going. One thing I haven't had to mention yet is that you will always want a 99 stamina on any build that you're upgrading defense on. And the reason for that is 1, you want stamina anyways, and 2, you get 94 feet Hall of Fame and Workhorse Hall of Fame. Most importantly, 94 feet, which allows you to press full court and bother ball handlers. They're basically saying that this badge is going to make point guards pick up the ball in the full court and might possibly not make you lose adrenaline when you reach in the full court if you have this badge on Hall of Fame. That is not confirmed yet. I just want to make that clear. So on top of the 95 perimeter defense, 85 ball handling, and 90 driving dunk, you also get an 82 block, which means you get silver chase down artist and bronze anchor. And you also get an 85 steal for silver glove, silver interceptor, and silver right stick ripper. Which if you don't know what right stick ripper is, it's basically a badge that helps you get steals with your right stick. Gracias, bro. And you know what's crazy? This is my lowest weight 6'8" build that I made for fun. My real 6'8" build that has weight up to like 225 gets an 85 strength, basically all these attributes, and like a 93 block, so it gets gold anchor. The build is absurd. If you want that build video, drop a like and I will drop it. Eso es verdad, Beto. Hay que tener cuidado con los parches. I'm telling y'all, if there's anything that could be called a LeBron build, it will be that build. And it's why I'm glazing 6'8" so much. I'm not gonna lie. It's not because of this build I'm showing y'all, and don't get me wrong, this is a very solid build, but the build I have in the bank is what's really gonna convince y'all about 6'8". This is just a little tease of what's in store. Dice que esto es como que un adelanto del build 6'8" que él hizo con fuerza y todo. Obviamente, yo voy a estar subiendo builds todas las semanas, resubidos de toda esta gente, porque obviamente yo no fui a New York, pero conozco muchos de ellos, tengo su permiso y voy a subirlos en español y obviamente pues darle su crédito de quien sea que subió el build. Se los voy a subir con las explicaciones en español y todo, así que no se preocupen. Toda esta semana voy a estar subiendo builds. Por lo menos un video al día, quién sabe si más, consiguiendo los mejores builds, subiéndoselos para que tengan una idea más o menos de qué hacer el viernes. Ok, este es... driving dunk and a 90 ball handle in like a 92 interior defense, bro. I'm telling you, este es el mismo, realmente pensé que lo había cambiado, pero ya vimos suficiente de este. Vamos a darle para adelante. Vamos a ver los pivots. O el lock, mejor dicho. Él dijo que iba a subir iba a hablar de un lock también. Porque mira el lock aquí, lo hizo 6'7". No, pero este lock con 78 de aceleración no vas a tener clamp solo fame. No like. Tenemos otra suscripción en Twitch. Dímelo, ¿qué dice ahí? JPP Gamer. Muchas gracias, bro, por la sub en Twitch. Agradecido, hermano. Muchísimas gracias.
Vamos a estar activos con los streams en Twitch y en YouTube, muchachos. Voy a buscar la manera de streamear los dos uniendo el chat, porque si no puedo unir el chat no vale la pena porque no puedo atender los dos chats a la vez. Hay una vez con 99 de Dragon Dunk, estoy seguro que ya hay alguna por ahí. La voy a conseguir, se la voy a subir. Gold Precision Dunker and Hall of Fame Bunny. And to top it all off, a 93 strength, so you get Silver Fearless Finisher, Gold Bulldozer, and Gold Immovable Enforcer. Now again, this is a troll build. One thing you'll notice is you have no pass accuracy. Whether or not you need pass accuracy on a lock is up for debate, but me personally, I would want pass accuracy. And on my real lockdown defender, I sure as hell would not put 6, which would decrease your strength substantially. I would make my strength an 85. I would make my block an 87 because increasing your wingspan. Trying to teach y'all the builder today. Now the next build we're gonna cover is a 6'9" shooting center. Okay, esto es un pivot tirador. Gracias por todos los follows en Twitch, muchachos. Agradecido. Community Day, so shout out to my boy Spider for providing the footage. He made a 6'9" popper. We're gonna review it, see how good it is, and I'm gonna tell y'all what I would personally change. But before we do that, shout out to Spider for coming through and providing the footage. Make sure y'all go sub to his channel. Now right off the rip, I can already see he made the same mistake I've been making all video, and that is he went an 89 driving dunk. Once again, if you're going an 89 driving dunk, you might as well just go a 90 and get precision dunker on gold. But hold on, other than that, I ain't gonna lie, this build looking mad solid. He gets an 82 3-point rating, which is literally going to be higher than every single one of my shorter ISO builds. He gets a 90 interior defense, which means between that and his 92 block rating, he'll have gold anchor on this build, as well as a decent perimeter defense and steal rating, so he can successfully guard the PNR. And then he finished it off with an 85 defensive rebound, which gives him gold box out beast, and a 92 strength, which gives him gold immovable enforcer and gold brick. Yo le sacaría rebote en oro por lo menos. Dímelo, Andrés. Muchas gracias por suscribirte en Twitch, bro. Wow, mano, esto ha sido una sorpresa. Ustedes suscribiéndose en Twitch mientras estamos en vivo en YouTube. Muchas gracias, bro. No sé si fue tier 1, Edgar, muchas gracias, bro, o si eso es usando su Amazon Prime. Los que tienen Amazon Prime es gratis suscribirse en Twitch. Ellos te dan una suscripción mensual gratis. Los que no, creo que es $4.99 al mes, algo así, que es como la membresía pro de YouTube. Todos los que se están suscribiendo en Twitch sí me da un mecanismo de enviarle un email al email que ustedes usan para su cuenta de Twitch, ok, así que pendiente. Pero me puedes escribir también directamente a oneredmike@gmail.com o por Twitter, oneredmike, porque a que me envíes tu ID de PlayStation y de aquí de YouTube. Dímelo ya, Tachi, bro. Muchas gracias por la sub, bro. Muy agradecido. Once again, provided by Spider, bro. Look at the stats. A 7-footer with these stats is insane. Ok, tenemos el 7 pies inside. No, 7 pies tirador. It is an expensive build. He gets a 78-3, which again matches most of my ISO builds. My guard ISO builds, by the way. Coño, este popper está bueno, ¿viste? Este centro tirador está bueno. No está mal la finalización, está decente. 78 de triple. Tapón en oro, rebote en oro. Yo lo hubiera hecho 6-11. A ver. Está un poco lento para copiar. Otra sub. Let's go, B20 José, bro. Gracias por suscribirte en Twitch, bro. Muy agradecido. Diantre, pero qué locura. Esto sí que yo no me lo esperaba. Otro nivel, muchas gracias, mano. Ah, September. Cierto es, Bakers. Estamos en September. La suscripción en Twitch es $2.99, no $4.99. Pero como quiera, si tienes Prime, te da una gratis. Y lo bueno es que en Twitch no te espeta anuncios si eres sub. Especially not y'all PlayStation players. Y'all suck. I'm kidding. Relax, bro. Don't unsub, please. I have a fam. But you see what I'm saying about the strength? He's a way taller build than his 6'9", which means that his strength would go down. And he has a way longer wingspan, but he still has the same amount of strength. And it's because he went higher on his weight. I'm telling y'all, it's the glitch. He sacrificed speed, but that strength is mad important for a center build. Exacto, la fuerza es importante para el centro. Esta build me gusta. Puede que esto sea uno de los videos que suba. Simply grinding. And I'm not gonna lie, if the reason why isn't clear yet, then I kind of failed in this video, but I'll explain it one more time. It's because the badges that you need on these builds are tied to strength. So make sure y'all put strength on those. Vamos a ver qué más tenemos. Actually, mint maxed and got the best badge.
Pero no nos enseñó un centro inside. Está bien, pero conseguimos otro en otro lado. Pero videazo, mano. Simple grinding, videazo. Estos son los templates. Yo de verdad no les recomiendo que se hagan los builds prehechos esto, ¿ok? Videazo de Simple. ¿Qué tenemos? Vimos el de WH está largo con cojones. Vamos a hacer una búsqueda a ver. Vamos a hacer una búsqueda a ver. Tengo el micrófono en el medio, mano. Antes de entrar al próximo video, los quiero leer un ratito, muchachos. Gracias a todos los que están dando follow y suscribiéndose en Twitch y todos los que se están suscribiendo acá en YouTube también, ¿ok? Los leo, muchachos. Dímelo, Paul. Te envié algo a WhatsApp. A ver qué me enviaste a WhatsApp. Oh, este es el menú de cuando cogen el takeover. Se los voy a enseñar a los muchachos aquí, perecen. Miren lo que me envió Storman Gaming. Muchachos, importante. Importante. Storman Gaming, creador de contenido también aquí en YouTube. Ahí lo pueden ver. Así se ve, así se ve. La cámara enfocó, ¿verdad? Así se ve cuando prenden el takeover y le da la opción. Hundes el botón que te salga en pantalla y lo activas. Me imagino que con doble takeover va a ser similar. No estoy seguro, pero 2K publicó nueva información. Vamos para allá ahora. Vamos para en Twitter. Bueno, vamos. Es más fácil. X.com. No pongan xxx.com. Una sola x.com. Por favor. Y me dan un follow por allá en Twitter que estamos, mira, estamos a la idea de los 5,000 o llegamos ya, déjame ver. ¡Oh! Llegamos a los 5,000 en Twitter. Gracias, muchachos. Ok. Vamos a ver qué soltó 2K. Hace 4 minutos atrás soltó algo de mi carrera, ¿ok? ¿Qué más? Oh, ya están retuiteando contenido. Muy bien, muy bien, muy bien. El de Uncle Demi, por supuesto. El de Joe Knows. Todos estos son breakdowns. No me interesan más breakdowns. Ok, déjame ver qué fue lo que sacaron de mi carrera. No one in this organization has ever done before. A lot of those guys played in a different era, though. You're humble, and that's good. But part of the reason this game continues to evolve is because of players like you. ¿Eso es todo? ¿O soltaron un Corsair Report? No sabes si arreglaron a el AI on Rex. Supuestamente sí. Pero soltaron un Corsair Report de My Career. Ok. Vamos a ver. No, el último que soltaron es el de City. Ya lo vimos. Esperemos que no, Coppers. Beckers, la realidad es que yo creo que podemos ya asegurar que no va a ser una copia. O sea, mira todo lo que ha salido. Mira, los voy a leer un poquito, muchachos. Antes de seguir al próximo video, que no los he estado leyendo mucho y no me gusta tenerlos ahí como que medio abandonados. Tenemos otra sub de Yandre W2K. Muchas gracias, bro. Muchas gracias. Los leo. ¿Cómo me hago miembro? Ok, buena pregunta. Yo nunca me he hecho miembro de mí mismo, pero creo que en YouTube, en la parte de abajo, cuando estás viendo un video, deja ver. Sí, se supone que salga ahí como que en el nombre, hacerse miembro al lado. Pero no lo puedo ver. Maybe si abro un tab incógnito. Si no lo ves en tu móvil, puede que tengas que hacerlo en el navegador. Eso sí. ¿Hay gameplay de rec? Vamos a buscar eso. Debe haber gameplay de rec. Debe haber gameplay de rec. 2K24 rec gameplay. Lisa Vital, bro, muchas gracias por la sub en Twitch, agradecido.
Mira, NBA 2K24, Coleman soltó Red Gameplay. Vamos a ver esto. Vamos a ver esto. Pero lo voy a pausar porque quiero leerlo antes de... subió esto en 4K, qué duro. Bueno, esto es más bien 2K. WH subió también, pues dale, voy a ver este de Coleman y después vemos el de WH. Tenemos otra sobre en Twitch, Jay, let's go. Muchas gracias, ustedes se han vuelto locos, mano. Quisiera estar live en Twitch ahora mismo, pero no. Vamos a hacer multistream, yo tengo fe de que lo voy a poder arreglar. ¿Volverá a las animaciones de Green siempre? Sí, siempre y cuando tires de 15 pies de distancia o más, que es media distancia o más, te va a salir verde, siempre. La animación verde siempre te va a salir. Dímelo. ¿Qué pasa, Fat Jesus? El Obvi. Vamos a poner un chi de musiquita de trasfondo en lo que los leo un rato. Antes de ver el gameplay de Rec, muchachos. Vamos a ver el gameplay de Rec, pero quiero leerlo unos minutitos antes. La cámara, cámbiala. Sí, la cambiamos cuando vayamos a empezar el gameplay. Bueno, la cambio desde ahora. ¿Qué más da? No, gameplay view no. Acá. Ahí está bien. Que tengo ahora un monitor más arriba porque cambié este setup y tengo un desmadre aquí. Yo no quisiera que ustedes vean el desmadre que yo tengo aquí ahora mismo. Dímelo, Moisés dice, debes darle al clic a donde dice el nombre de abajo del video. Exacto, debe decir al lado del nombre, debe decir hacerse miembro o algo así. Eso es en YouTube. En Twitch es similar también. Dímelo, GC. Si hay gameplay rec, vamos a verlo. Sí, vamos a verlo ya mismo. Una build de Jokic y poder retocar algunas cosas. Claro que sí, se puede hacer. Pero hay que retocarla, no la dejes como viene. ¿Cómo vamos, King James? ¿Qué es la que hay, bro? Manel Esposito, ¿qué cambios van a haber en Current? No han dicho nada. Nada de orden. Lo único que hicieron fue enseñar el barrio. Eso es todo. Esperemos que la semana que viene nos den algo para los de Current, bendito, porque yo sé que muchos de ustedes todavía están en Current. Así que, pues, vamos a ver qué sale. Mike, enviaron una foto directamente de Play que NBA 2K24 sale el 7 de septiembre. Envíamela por Twitter a ver, Emma. No sé, yo he escuchado eso varias veces, pero no, en todos lados dice el 8. O sea, técnicamente yo puedo ir a GameStop a las 9 de la noche el día 7 y me la dan, pero técnicamente el juego sale a las 12 de la noche del 8. ¿Qué ha salido? Builds, muchas builds y Red Gameplay que lo vamos a ver ahora. Te dejo un bill en tu correo. Dale, gracias, Hugo. Ahorita voy a verificar el correo para todos los que me enviaron sus ID y lo que sea que hayan enviado. Si ven una build interesante o algo y me la quieren enviar, se lo agradezco también. Oye, Mike, soy uno de los agraciados de que me aceptara la solicitud en Play. Todavía tengo durísimo. Pues mira, ya estoy borrando inactivos a todo lo que da. Empiecen a añadirme. Los que son miembros, no se preocupen, porque si no me has podido añadir, pues yo te envío un request cuando borre los inactivos que tengo en Play. Antes que salga el juego, voy a sacar un ratito para eso. Durísimo, Roxy, gracias por estar suscrito. Otra vez, los que estén suscritos en Twitch o sean miembros en YouTube, escríbame por Twitter o por email a oneremark@gmail.com. Pachi, te me perdiste, espérate, sabrás que llevo live desde que comenzó y envuelto acá bregando, olvidé comentar. Tranquilo, Pachi, muchachos, aprovecho. Está por ahí Storman Gaming, creador de contenido y streamer. Está señor Pachi, creador de contenido y streamer en todas las plataformas. Los pueden seguir, ¿ok? Pachi trabaja con Yo Soy Un Gamer en Puerto Rico también. ¿Quién más estaba por ahí? Becor se streamea en Twitch. Tu Gordito streamea en Twitch. Raptor, nuestro querido Raptor editor, streamea en Twitch. Es importante que haya una red de apoyo entre los creadores de contenido y por eso me gusta mencionarlo. Se activó el chat, muchachos. Estoy tratando de leerlos, pero va a las millas. ¿Qué pasó, GC? Hemos estado viendo builds y ahora vamos a ver un poquito de Red Gameplay. Pero quise pausé un momento para leerlos un rato antes de ponerme a ver el gameplay. Oh, solo en Europa sale el día 7. Oh, bueno, sí, porque en Europa sale 6 horas antes o se lo dan desde el día 7. Sí. Hace sentido que en Europa sale antes y en Nueva Zelanda sale antes todavía. No, tranquilo, Darkisui. Los que no están activos son los que me sale cuando yo entro a PlayStation. Me dice que llevan, por ejemplo, 6 meses o más sin estar activos. Esos son los que voy a sacar.
El sorteo, vamos a hacer sorteo la semana que viene, Pachi. Por Twitch. Tenemos sub, dímelo Sebas, muchas gracias. Oh, por lo menos yo pienso hacer 2 sorteos. Uno va a ser para todo el mundo y uno va a ser exclusivamente para subs y mods de Twitch, ¿ok? Así que vuelvo y repito, si estás en YouTube, no es que yo no quiera darle sorteos a ustedes, es que YouTube en cuestión de herramientas en livestream no es bueno. Twitch tiene mucho más herramientas para hacer sorteos y todas esas cosas, por eso prefiero hacerlo allá, pero los estoy invitando desde ahora, no los estoy excluyendo. ¿Ok? Mario Ramírez a 300 millas, papá, el chat, muchachos, va a las millas, pero mira, agradecido por eso, mano, sobre 500 de ustedes activos aquí. Eso está brutal, de verdad, de corazón. Luis dice, todavía no he tenido suerte para añadirte en Play. Ahora mismo la lista está llena de nuevo, pero como dije, sea la madre, mano. Entonces miren esto, ya llamo a Play. A ver si hay alguna manera que ellos puedan borrar mis inactivos y no logro que me contesten. Me dice que hay demasiadas personas en espera. Me meto en el chat, me dice que la espera son 1 y 45 minutos. Yo digo, pues lo dejo ahí, después se me olvida. Y no hay manera de borrar múltiples personas a la vez. Tengo que ir uno por uno a sacarlo. Dímelo, Sergi Dits, bro. Gracias por ser miembro acá. Grande. Gracias por todos los videos. ¿Qué tal uno retocando las builds? Sí, todo eso vamos a hacerlo, bro. Vamos, o sea, no necesariamente retocar las que había hecho, sino simplemente traerle las builds que yo consiga que sean buenas. Ah, miran estos nombres de arquetipo. Spot Up Threat, Floor Spacing Slasher, Glass Cleaning Interior Threat y 3D Threat. Tenemos So en Twitch. Burso decía y muchas gracias, bro. Organizador Top 1, saludos desde España. Saludos, muchachos. Hyper las nubes, papá, claro que sí. Let's go. Ricardo dice, Mike, ¿qué crees de unas builds de Kevin Durant? Va a estar difícil, pero si la consigo la voy a subir esta semana. Esta semana me voy a enfocar en las 5 builds principales de la 1 de PG, base, escolta, alero, a la pivot y pivot. Para el Rec y Pro Am. Después 1, 2 y 3 para el parque. Y también tratar de conseguir builds de nombres específicos. LeBron James, Kevin Durant, Steph Curry, etc. Todo eso, todo eso. Sí, eso es otra cosa, muchachos. Yo no he podido arreglar mi Discord. Mi Discord está en la mierda. Pero únanse a Discord. Ahí se pueden conseguir uno a los otros para que no jueguen solo. ¿Me enviaste la foto por Gmail? Ok, Emma, dale. Ahorita la chequeo. Soy de Xbox Series. Los que están en Xbox, tan pronto lance el sistema de crossplay, me añaden por el sistema de crossplay. Eso va a cambiar todo. Yo espero que los de PlayStation también me puedan añadir por el sistema de crossplay, porque de seguro entonces ahí la lista me va a dar más espacio para añadir gente. Así que si no te he añadido de aquí al viernes que viene, no te preocupes. Vamos a ver cómo sirve el crossplay y cómo te puedo añadir a través del matchmaking de crossplay dentro del juego, sea estés donde estés. Me imagino que ahora cada uno va a tener un ID de 2K que van a poder usar para añadirse uno al otro. Estoy asumiendo, pero pues hace sentido. Un build de Kawhi de una, ese va a ser el lock. Kawhi, Jimmy Butler, ese estilo, eso viene. Vuelve Rookie a leyenda, sí, pero ahora se va a llamar Rookie a Top 10. Y no estamos claros bien de cómo va a funcionar eso. España en la casa, saludos Mario Ramírez, bro. Valentín, gracias por ser miembro. El Discord es solo para subs. No. El Discord es para todo. Pero cuando lo setee bien, los que sean subs de Twitch o miembros de YouTube van a tener unos chats específicos de ustedes donde yo puedo comunicarme directamente y de una manera más fácil con esas personas, porque obviamente no puedo comunicarme con todo el mundo, pero por lo menos de esa manera es un beneficio adicional que yo puedo darles por hacer ese gesto de su parte y apoyar mi contenido de esa manera. Así que, pero no ha arreglado el Discord todavía, estamos en esa. Moy7, muchas gracias por la sub en Twitch, bro, agradecido. Bueno muchachos, miren, vamos a este gameplay. ¿Vieron los nombres de arquetipo? Mira, aquí tienen más nombres de arquetipo. Shit. Spot Up Threat, Shock Creating 3-Level Threat, Glass Cleaning Interior Threat, Hybrid Defender,
y 3&D threat. And today is the day we can finally show our builds. The embargo is lifted. So if you guys want the best point guard build available on NBA 2K24, make sure you guys drop a like right now, okay? My build is super OP. It's well balanced. It can basically do everything. So listen, man, if you want this build, let's get 1,000 likes right now. So drop a like for your boy and let's get right into it. Okay, now listen, guys, we're going to talk about a lot of things today. We're going to break down the my players. We're going to talk about the movement, how the game feels. We're going to talk about the rec center. We're just going to break down anything, okay? Anything and everything. So if you guys have any questions, let me know down below in the comment section and I will try to answer as many as I can, okay? But the first things first, you know, me dejan saber si el audio de él está bien ahí. That's, you know, right in front of our face, okay? No, PC no puede jugar crossplay, bro. Solamente los de nueva generación, Play 5 y Xbox Series S o X. Really just gave us the same rec center over and over again, okay? Now listen, if you guys just do me a favor and read, okay? In the middle of the court, it clearly says Community Day. So Community Day, oh, qué duro. Le dice Community Day en el rec. Coño, está chulo eso, se votaron. Oh, say less. You know, this is going to be a rec. Esperemos que el rec real del juego sea diferente. I didn't even notice this until later on in the day. If you look further up on the baseline, it clearly says all new rec coming season 2. So I'm assuming we're getting a brand new rec center. I mean, espérate. Eso, lo que le gusta al rec como a mí, aunque este año yo quiero darle duro al parque, all new rec coming season 2. O sea que a lo mejor en el season 1 vamos a tener el mismo rec, pero en el season 2 vamos a tener un rec nuevo. Y quién sabe si el rec va a cambiar cada season o cada 2 o 3 seasons. 2K, por favor, no me ilusiones así. No me vendas sueño, porque es que esto parece que va a ser el mejor 2K de todos los tiempos. Yo soy un niño para esto, mano. Yo soy un maldito nerdo para esto. Por favor. Obviously, you know, por favor, no me vendan sueños, 2K. There's no way it's just a new court and whatnot, but this is what it's looking like, man. I guess they're going to drop it season 2 because I guess they've been so busy with, podemos jugar voleibol en la playa. Uf. City look like redesigning that. De una. You know, everything gameplay wise. So I guess they just kind of like were a little bit late on it. You know, they were too busy working on other things, but I'm pretty sure that confirms we're getting a brand new rec. All right. So now let's talk about my favorite part. It's the gameplay, okay? El gameplay se ve como que no lo grabaron bien. Está medio choppy. Deja ver si lo bajo a 1080 si corre mejor. Subscribe to them. Their links will be in the description. But I need to address a few things in this video. A lo mejor corre un poquito mejor en 1080. I know a lot of you guys probably have already commented down below. Sí, yo creo que sí, se siente mejor como que los frames. It looks very slow. Now listen, let me explain to you why I think that's not going to be the case in the future, okay? Now, in this gameplay, I need you guys to know right now, they were not able to choose any SIGs. No jump shots, so en este gameplay no podías coger tu tiro ni tus animaciones de dribbling ni nada. So es natural que se sienta más lento de lo que podría ser. But qué lindo el pase. The gameplay looks slower because they did not have the right SIGs. And if you've been looking at the top right of the screen, every time my boy Hollywood gets like a block or a dunk or any defensive stop, eso fue un green y lo falló. All the badges La segunda vez que veo eso all 10 año. People on the court at this time only had bronze badges. I'm not even sure if they Todo had el mundo all their tenía bronze solamente badges, insignias en bronce, muchachos. ¿Escucharon eso? When they made the players. So, you know, nobody had any silver, gold, Valentín no lo puede evitar, mano. Yo soy un maldito nerdo de 2K. The gameplay looks slow. That's most likely why. Mi intención no es subirle el hype a ustedes. Fana's the point guard on Pero definitivamente yo me hypeo, mano, y eso se pega. Eso se pega. Look at this gameplay and just think this is what 2K24 is going to be like. So, you know, everyone needs their badges maxed and whatnot. And I don't even know what the gente no fallaba, mano. El rec estaba en rookie. Crazy contested dunks and layups go in this game. Look at my boy Iggy Mo with the robo in the lane, throwing it down. Mierdas de animaciones tenían, mano. Are back, baby, okay? I'm also going to be dropping a lockdown build pretty soon, shortly as well. So on the yellow team, it's Fana, Iggy Eso está duro para pasar rabia con los randoms. No, Edward, usted es un youtuber. Usted tiene mucha gente que le encantaría jugar con usted. Usted puede conseguirse un equipo. Y si no, te viene con nosotros. Okay, Mike Wang said it was removed. Tú tienes mi WhatsApp. I ain't gonna lie, it's looking like it's still in the game, but obviously. No mencioné ahorita a King Edward. Mencioné a Pachi, mencioné a Paul, mencioné a tu gordito King Edward, muchos. La mayoría de ustedes de seguro lo conocen ya. Viene para Next Gen, para 2K24. Así que déjenle un follow, ¿ok? Aquí en
en YouTube y en Twitch y en donde sea que esté, en todos lados. Ay, para 300 millas por hora, mano, no te voy a mentir. But look at my boy Hollywood with the block. I can say, from this gameplay, I did see a lot, more block animations, more consistent blocks, which tapones consistentes, así que la defensa interior quizás está buena. Ya se llevó un clavazo ahí, yo diciendo eso y mira el clavazo. La realidad estaba fuera de posición y aún así le molestó un poco el mate. I'm pretty sure this first team that they were playing up against was the international team. These were the guys from overseas. And look at the 360 contact dunk on my boy Hollywood, okay? I don't know if that guy used the meter because we can't tell now if the opposite team is Ahora using tú no the puedes meter, ver si la otra persona tiene el meter, That was crazy. El walk back. With the walk back, taking a mid-range shot and brick the shot. But anyways, you guys saw Fana do the walk back. But Mike Wang just confirmed he will be removing that, which I'm cool with, to be honest, because yo creo que el walkback siempre va a estar, quizás lo hacen un poquito más lento. Fade, se mete el fade, diablo. ¿Sabes que estoy viendo mucho más animaciones de contest, aun cuando no necesariamente es un contest alto? Sí, gordito, el King Edward se viene para Next Gen. No se asusten los de Curren. Me imagino que él les va a seguir trayendo contenido de Curren y todo, pero viene para Next Gen. Let's go. Then I will 100% say that this game is slow paced. But as of right now, I think it's at a good pace. The dribble moves are smooth. It's cool. It's different. Everyone's saying this is 2K23, 2.0. Y yo por lo menos los primeros meses sí le voy a traer por lo menos builds también a los de Curren. No me olvido de ustedes, hermano. Todavía, según las votaciones, creo que era como 30 y pico % de ustedes siguen en All Gen, por lo menos de los que me apoyan a mí. Y no me olvido de ustedes, les voy a subir sus builds. Para de que yo juegue mucho All Gen, pues no va a ser el caso. Especialmente con este juegazo que nos están dando en nueva generación. He's going to be very balanced. And if you guys want the full build, I'm telling you, it's a demon. It can shoot. It can play defense. It can dribble. You know what I mean? He can finish in the paint. Overall, it's a good build. So if you guys want the build, make sure you guys drop a like. Once we hit 1,000 likes, I'm going to release it, okay? So no se ve mal el gameplay, no se ve mal, pero no me hypeo mucho con el gameplay porque, como dije, hasta que uno no pueda escoger las animaciones y todo eso, como que los jugadores se van a mover lento, van a tener menos explosividad, sacar las insignias. O sea, estamos hablando de que todos estos builds tienen todas las insignias en bronce. Imagínense. Mike, ¿han hablado qué pasará con los servidores? No han dicho nada de eso, bro. No han dicho nada de eso. 120 frames per second, no he escuchado nada de eso tampoco. But this gameplay was up against Solo, Double H, and your boy Tonio, okay? I can't remember who else was on. Sí, somos muchos en la comunidad de la... Mira, vemos 576 en este chat, al punto de raspar los 600. Iggy Mo, I don't know if y'all checked it out, but Iggy Mo's build is literally called a hybrid defender. He's got a popper. I'm sure that's going to be fire. But this is some pretty good gameplay right here. I'm pretty sure Fana went off this game. My boy Hollywood went crazy too. Iggy with the free little dunk. And y'all got to peep, man. My boy Tonio is on a center. Number 10 running up the court right there with the ball. And este gameplay yo creo que va a estar mejor que el primero que enseñé. You guys are going to see. Toma. Like, look at that contested layup go in. This is why I'm saying I don't think that it's on Hall of Fame. Me preocupa que eso se haya metido. Look at Fana from the left wing. Bang! Big sprites. We're bringing them back this year. Fana shooting the big sprites. And I want you guys to notice, look how bumpy Tough is getting as a lockdown. Look at him putting the clamps on him. I absolutely love to see it. Look at my boy Tonio dotting the corner. I'm not sure who that is. Los locks están spicy. Mira los cambios de dirección del defensor. Ustedes se están fijando. Esos son los detalles que yo miro. But it's a foul. And I don't know if you guys noticed, but the scoreboard looks a lot different. The scoreboard la celebración de Big Boss esa estaba dura, yo espero, mano. Hay que ver los emotes van a estar duros también. Yo espero que se puedan usar en el rec, que no sea solamente el parque. On the bottom left now, which is cool. You know, it's cool. I don't know about that like gray bar at the bottom right. There's like, I don't even think it should be there, low-key. You know, that's just my opinion. Let me know what you guys think. My bad, guys. I'm just rambling on. Look at my boy Fana coming up the court. Runs out of bounds again. He did that twice this game, but he still got the green to go. Parece que la línea invisible del out of bounds no está tan marcada este año. Like I said earlier in the video, everyone who played rec in this video was not able to change any of their SIGs, their jump shots, badges, nothing. You know, all bronze badges. Look at Tonio getting blocked.
I'm not gonna lie, I absolutely love to see some paint defensive Fast animation. break. Looks good. Basura de animación. Todo el mundo tiene las mismas animaciones, mano. Sí, mano, José, la clara. La clara, bro. Esos uniformes están feitos, mano. Están feitos. Están feitos. Oye, una pregunta, muchachos. Los que son miembros, se supone que ustedes tengan acceso a ciertos emojis. Y le voy a añadir emojis nuevos, by the way, que son temáticos al nuevo tema que tengo aquí. Sí, ustedes se supone que tengan, mira, el de One Red Fam, el del corazón, salte, I'm not gonna lie, I really hope it's outside, bro. I either hope it's outside or there's multiple locations or something, you know what I mean? Ya lo, pero we're on a beachfront city, qué bogueado se pone el chat de they put us like, you know, somewhere next to the beach, maybe in the water by the side. I don't know. Let me know down below in the comment section what you guys think. Look at my boy Tough NYC getting bumpy with the stills. This game, I'm actually using his gameplay, and he actually has the best lockdown build, literally the best. Like I said, hay que ver esos lockdowns de Toffee, ¿oíste? Going up with the quick drops all sí, sí, esos uniformes están malitos, pero lo de los Lakers apestan, George, vamos a respetar. Hasta ahí. Hasta ahí. Les voy a traer más emojis, muchachos, a los miembros para que los puedan usar. Eso YouTube se los deja usar a los miembros. Esa es una de las similaridades que sí tiene YouTube con Twitch. De las pocas. Y los sub badges de membresía también. Eso va a cambiar. When he's got his right jump shot on, he's going to hit those. That's my twos duo, okay? But you guys are seeing throughout this whole gameplay, defense is evident. I mean, look at T-Time. Look at Fana playing those lanes. Fana tried to step back. Didn't dot my boy Tough. I don't know why he didn't right there. But, yeah, man, I think defense is actually back. We have not had a good defensive sí, esas animaciones se ve mejor la física. Tienes razón. When was the last time 2K had a good defense in their game? This year, I'm just seeing, you know, lots of improvement. I'm not gonna lie. Even no lo puedes jugar todavía. Franco sale Hopefully it stays that way. Hopefully people don't complain. Septiembre 8, pero si estás en Europa, septiembre 7. Yeah, bro. Y si estás en Estados Unidos, lo puedes buscar septiembre 7 a las 9 de la noche si lo compraste en GameStop. Si lo tienes que preordenarlo en GameStop para que te lo den. Did y'all see that? My boy Hollywood goes up with the free dunk. Y'all saw that though, right? He went for a bad reach with the right stick. So, and he was out of the position. He was out of play the whole entire time. Durán. Look at Tough getting bumpy. Look at Tough getting bumpy. Shoots a contested shot. Actually, that's wide open. I forgot. You know, back in 2K23, estás en la línea de ser un Carlitos, Durán. Yo espero que estés troleando. Si estás troleando, te la acepto. Pero si no, eres un Carlitos, mano. That's a back contested layup. They out. Así que, Carlitos. Fana pulls up from 3. Bang! Big por favor, sprites. Okay, Carlitos. Listen, man. You know, Mike Wang did say that, you know, fading threes are nerfed, but you're still going to be able to do it, okay? You're still going to be able to do it. Obviously, it's not going to be as overpowered, but it's still a thing, obviously. My boy Iggy Mo playing great defense in the paint, gets the rebound, throws it all the way down to Fana. Se te había quedado pegado el chat. Es que como que los emojis de momento como que lo glitchó. No sé qué carajo. Yo creo que fui yo, mano, hundiendo lo que eras ahí. But like I was saying earlier in the video, I don't want you guys to judge, you know, 2K24 based off this gameplay. Certain things you can be excited for. Look at my boy Tough going up with that free dunk, little off-ball cut. Easy but cut. Like I was saying, bro, ya lo sé lo que está alto con look at this cojones, gameplay and just think automatically, oh my god, this game is really gonna look like this. Just remember, man, you know, they're not gonna have, you know, these people only had playing right here, only had bronze badges, bro. Like I was saying, only bronze badges. And this was on a pretty low difficulty. Necesitas a Carlitos en tu equipo aquí. You saw Tonio get that dunk. Look at my boy. Carlitos, siempre hay un Carlitos, siempre hay un Carlitos en los comentarios, mano. Que vengo con algo por ahí para los Carlitos bien chévere. Ya lo van a ver. Back out to T-Time over to Tough in the corner. Big sprites. You already know my boy Tough. He don't miss. He does sometimes, but he barely misses. Mi usuario One Red Mike Bryant. Literal, One Red Mike en todo, en absolutamente todos lados. Hasta en PlayStation, en Xbox, en todos lados. En Xbox, obviamente la cuenta de Xbox no la uso hace tiempo, pero la tengo todavía. And he was going crazy. He was making hella greens in the paint. Look at Tonio down below. Hold on. I think they're going to give it back to him this play. Look at him. Drop stepping my boy Hollywood going up. Yo, la fuerza, como se notó la fuerza ahí, papá, lo mató. This gameplay is going to be like this because Tonio is abusing that paint right now, going crazy with the tall build. And this is what the tenía 15 puntos a esa altura. 6 de 7, lo estaba matando. 2K23. But who knows, you know, with the new rec coming soon, you know, the Pauls,
menu may look different as well. But out of all 3 gameplays that I'm showing you guys today, I'm pretty sure that this game is the closest out of all 3. This honestly should have been the finals. You know, you got Solo, Double H, Tonio versus like Fana, Hollywood. Es lo mismo, Ismael. El juego es el mismo en Xbox Serie S y X y Play 5 es el mismo juego, ¿ok? Esa es la nueva generación de juegos. Si estás en la vieja generación, pues Play 4, Xbox One y Xbox y el One S, obviamente, la serie One en general, pues es el mismo juego. Y el de PC y el de Switch también se considera vieja generación. No se ofendan los de PC, yo sé, PC, mira, yo tengo una hermosa PC ahí atrás. Eso no son luces nada más. PC es mucho más poderoso que el Play 5 si tienes la tarjeta de gráfica y los componentes correctos, pero pues 2K no ha desarrollado el juego para PC en Next Gen por alguna razón, en nueva generación. Buena pregunta, ¿qué mínimo se puede hacer el build? Si te refieres a estatura, yo creo que lo puedes hacer tan bajito como 6'5 o tan alto como 6'7, el meta probablemente va a ser 6'6. El Chris subió video de las builds, vamos a verlo después de esto. Después de este vamos y lo vemos rapidito. Spot Up Threat. Oh, qué duro esto. Déjame ver esa gráfica, espérate. Player Matchup. Ok, esto no lo había visto ahorita. El Player Matchup al principio te dice... Te dice los atributos del jugador, cómo están más o menos. En qué áreas domina. Está bueno eso. Interior Threat versus Glass Cleaning Interior Threat. ¿Ves? Estos dominan en rebote y defensa interior. Lo hicieron muy similares, pero este tiene más juego en el poste y este no. Este tiene más, un poquito... Bueno, el pase está más o menos igual. Está chévere eso. ¿Crees que va a ser necesario tener 99 de triple? No. Como se nota que no han dado la prioridad a los de Play. Sí, de verdad que este año es cuando... Es que yo les llevo diciendo esto por tiempo, man. El último juego de Current, mejor dicho, de Old Gen, es este o el próximo. Y si en este le han dado poca cobertura, me hace pensar que este es el último. Pero como muchos sacan uno más el año que viene y ni cobertura le dan prácticamente. Probablemente les dejan el mismo barrio. Ese sí que va a ser un copy-paste. Se los garantizo desde ahora. Si Current sale el año que viene, va a ser el copy-paste más grande de la historia de 2K. Porque ese va a ser el último. Así que yo les he dicho esto muchas veces, muchachos. Si eres Team PlayStation, cámbiate a Xbox Series S si lo que juegas es 2K, porque puedes tener crossplay, jugar con tus panas de Play, y en vez de pagar 400 por el Play digital, la Xbox Series S se consigue por ahí. Yo la he visto hasta por 230, y si la consigues usar, la puedes conseguir hasta por 200. Si tienes un Play 4 y lo puedes vender en 100, solamente pones $100 más y ya estás en Next Gen y te compras el juego en Next Gen y ya está. Obviamente, si tus panas se quedan en Old Gen, yo entiendo que hay mucha gente que tiene Play 5 y siguen en Old Gen porque sus amigos están en Old Gen. Eso se entiende. Eso se entiende totalmente, pero yo le estoy dando el aviso desde ahora. Este rec, pero anulador, este rec que estás viendo es del Community Day, bro. No sabemos bien cómo va a ser el rec del juego final. Si te fijas, dice Community Day bien claro en el medio de la cancha. Incluso dice que viene un rec nuevo para Season 2. Así que a lo mejor tenemos el mismo rec Season 1, pero después nos traen uno nuevo para Season 2. ¿Ustedes se imaginan que pongan el rec afuera para el Season 2 en la playa? Al frente de la playa. Durísimo, con esa escenografía. Sí, eso lo vi, José, que ahora el Game Chat vas a poder jugar con todo, hablar con todo el mundo, incluso los del otro equipo. Así que si se quieren hacer trash talk, hablarse mierda uno al otro, lo van a poder hacer.
was able to dunk that. I'm telling y'all right now, I really think small guards are going to be fine this year. Metió la bola del infierno, sí. 6-1 build, so if you guys want that, let me know. Look at Fano wiggle around the paint, misses it. Esos pibos van a estar dominantes. Yo me voy a hacer uno para meterme para el rec a jugar con los que estén. Cuando no estén los usuales míos con los que juego, voy a entrar con mi pivot, me voy a poner en línea y los primeros 4 que aparezcan al lado mío, me voy con ustedes para el rec. Porque eso es lo mejor para grindear. But like I said, if you guys want this demon-like 6'6" point guard build that can do everything in the park, drop a like right now. Once the video hits 1,000 likes, sí, los loquitos pueden ser expulsados si están troleando. Por ejemplo, si los loquitos están haciendo turnover y eso de maldad, el juego los va a expulsar supuestamente automáticamente, les va a hacer grade out, que es lo de que le da la nota mala. Vamos a ver qué subió el Chris. Y necesito ir rapidito al baño y coger una botella de agua, así que me dan 2 minutitos. Miren, muchachos, ok. Pruebo NBA 2K24, así es el My Player Builder para mi carrera y ciudad. Vamos a abrirlo. Espero que muestre una porque build. El Mundial de Baloncesto sigue su camino, ya queda menos para conocer quién va a levantar el trofeo de campeón. Ese es el Chris. Me hacía mucha ilusión jugar la revancha otra vez. Si me hubiesen invitado con el Chris, pero será el año que viene. Vamos a darle para el frente aquí. ¿Me dijerais qué os parece? Con sinceridad. Además, no mira, muchachos, voy a ir rapidito en un Community Day a buscar otra botella de agua. Los demás que estábamos por allí y probando el juego, pues concretamente un torneo de Rec Center. Ir al baño rapidito. Les voy a dejar el video corriendo, ¿ok? Que es el logo de 2K para ser los primeros, es decir, los 5 jugadores que pertenecen al equipo ganador si van a llevar ese logo de NBA 2K. Y además 200.000 veces, que no están nada mal. Para empezar, y ya tener tu personaje a tope desde el principio. Todo el mundo quiere ganar, así que en cuanto formamos los equipos tenemos que decidir qué posición y rol escoger. Así que ahora veréis qué tal me fue y qué jugador me termina haciendo finalmente. Así que vamos al lío. En pantalla podéis ver cómo lucía pues el menú especial este que teníamos para el evento. Así que entramos en My Player Builder más Rec, que así como se llamaba, para proceder a crear nuestro personaje. Como siempre te dan la opción de escanearte la cara con el móvil, con la aplicación de MyNBA 2K, que evidentemente no era importante en este momento y además la aplicación aún no estaba activa. Había que aprovechar las horas de juego que teníamos, así que seguimos avanzando y simplemente pues hago unos retoques para que sea algo más cercano a mí a nivel visual, como el pelo, ojos, vello facial y para adelante. No quiero centrarme mucho en esto, la verdad, porque no noté muchos cambios, es el mismo sistema de creación a nivel facial y tal de los últimos años en ese aspecto, así que lo diferente y genial pues viene ahora. El año pasado podías crear tu personaje completamente a medida, algo que gustó a muchos y también no a tantos otros, y conforme pasaron los meses a todos los que nos gustaba este nuevo sistema, pues nos dimos cuenta de que esto provocó de que la gran mayoría de jugadores, independientemente de la altura o posición, pues hiciéramos lo mismo, ¿no? Era bastante aburrido. Es decir, todos los pipos tiraban de 3, todos los pipos machacaban, se perdían esos jugadores de rol, ¿no? De un juego específico, especializados en un aspecto concreto del juego, que lo que hacía de que todo el mundo luciera, ¿no?, de la misma manera. Así que muchos deseaban el regreso de los famosos quesitos que tanto llegamos a odiar en NBA 2K19 o NBA 2K20. Sí, somos así. Odiamos algo, hacen que lo quiten y luego vemos que igual pues no era tan malo, ¿no? Así que han decidido renovar el sistema de creador de jugadores, no solo teniendo de nuevo pues la opción de crearte un personaje completamente desde cero, aunque algo más limitado que el año pasado, ahora lo veréis. También tenemos la opción de usar a un jugador NBA como plantilla para crear el nuestro propio. Te digo, esto para mí es algo genial, lo que más me ha gustado sin duda del creador de jugadores, es la principal novedad sin duda. Y esto yo creo que, ya digo, es genial, es algo fantástico para todos aquellos que al final pues, siguen un poco la NBA o no tienen experiencia previa con el juego, ¿no? Y al final no saben que deben subirse o que deben bajar para tener X animaciones o movimientos y que pues, tus jugadores se asemejen lo máximo posible a uno. Mover esto acá para no taparle la cara a el Chris. Si quieres hacer un LeBron James, un Joel Embiid, etcétera, que debe subirse, pues tendríamos a ahí él está mostrando los templates. Vamos a verlo haciendo un build.
que destacara. Mi jugador se quedaba en tierra de nadie, sin destacar, ya digo. Estamos en el live de Chris. No, pero esto es YouTube. Entonces empecé. Bueno, quizás parecía eso, sí. Tatum, literalmente. Como podéis comprobar, qué vago soy. Muchísimo, como digo, Vendo live stream para ponerles a Chris ahí, ¿eh? Cualquier mínimo cambio o ajuste. Y esto nos hará pensarnos muchísimo, sin duda, el qué sacrificar a cambio de conseguir lo que buscamos. Así que esto sumado a lo que comento, que mi jugador notaba que no escucha a él, Chris. Me llevó a querer. Yo te lo subo un poquito más el volumen. En aspecto del juego, para al menos poder ayudar de esa manera. Me salió un jugador similar a Danny Granger, Wiggins o Tatum, así que probé a mi personaje en Danny Granger, wow. Pero no vi bien el build, espérate. Y esto nos hará pensarnos muchísimo, sin duda. Ok. So él hizo un build bastante balanceado por lo que veo. Pero lo hiciste muy lento, el Chris. ¿Qué es esto? Un alero 6'7". Con manejo de balón. No like. El qué sacrificar. Pero es que es balanceado. La realidad es que para ser build balanceado viene con mucho sacrificio. A lo que comento, que mi jugador notaba que no destacaba en nada, me llevó a querer hacer un jugador de rol más especializado. Puros cocos en rec. Para al menos poder ayudar de esa manera. Me salió un jugador similar a Danny Granger, Wiggins o Tatum, así que probé a mi personaje. Vamos a verlo en el rec, ok. De Booker, Alivil y de Andre Ayton. Tampoco quisiera mucho cambio, cambié sobre todo el tema de poner un poquito más de defensa, ¿vale? Para que no se fueran tanto, ya que mis compañeros en el base de escolta van a ser tiradores. Wow, mano, pero y esa ventana verde de los layups. Un poco más en aspecto defensivo. Eso es lo que buscaba, ¿no? Portar un poquito en el poste. Un aspecto diferente y que no fuéramos todos atacantes, porque si no nos iban Dani a era duro, Dani era tremendo. Ese Otro Dani punto que Granger, noté mano, es que la fuerza qué pena, de verdad que las lesiones lo jodieron, pero él era casi un Paul George. Salto, estilo yo que sé. Si él se hubiera quedado saludable y Paul George y él hubiesen estado juntos, un estilo LeBron James, Indiana hubiese dado mucho de qué hablar. Te pongo en cualquier posición con la altura que tiene. Se cayó al piso y todo. Se te van a ir. Esa animación es nueva. No tener un jugador de rol específico que ayude un poco más en aspecto defensivo. Eso es lo que buscaba, aportar un poquito un aspecto diferente. Le di mucho para atrás, pero él llega ahora, Nos iban a masacrar sin duda. Otro punto que noté es que la fuerza de nuestro personaje será más importante que nunca. Mira este bombazo. O sea, el tiro abierto. Pero mira la animación de cómo le da el foul. Eso fue. No fue ahí, espérate. Me emocioné mucho. O, por ejemplo, un estilo LeBron. Aquí sí. Esto es contest. Esto es un buen contest. Esto debió ser mínimo como un 50%. Su jugador pero como flopeado. Eso no fue. Diablo, que flopero. Espérate. Salto, estilo yo que sé. Víctor Wembanyama. O, por ejemplo, un estilo LeBron James, que al final es un jugador también que pongo en cualquier posición con la altura que tiene. Si no tienes fuerza, se te van a ir. Pero no aprendió, parece, la opción de ver cuánto por ciento de defensa. O buena defensa interior. Mira los nombres de arquetipo, playmaker, perimeter threat, eran más o menos los mismos que vimos ahorita. O un Zion Williamson. Vamos a verle. Eso es lo que yo noté. Playmaking, perimeter threat, 3-level threat, 2-way inside-out threat, floor spacing slasher y 2-way inside the arc threat. Ok. Defensa interior. Eso es lo que yo noté. Solo quiero confirmar si la suscripción se reflejó. Hay manera que pueda chequear. José, si hablas de Twitch, te van a comer a base de golpes. Sí, yo puedo verificar. Se meterán hasta la cocina, como en la realidad. Así que ojito a esto. Se nota mucho en el gameplay cómo van golpeando. ¿Cuándo te suscribiste? Hoy mismo. Y se te meten hasta la cocina. Se supone que no hubiera salido en el feed, sino a la hora de correr. Pero yo la puedo verificar. Te van golpeando con el hombro, se van intentando como apartar con el brazo y se te van a colar. Cuidado con esto. Ni que decir que para mí, como cada año, es lógico que tu jugador, al testearlo o al jugar esperando mi carrera, Navidad o la ciudad por primera vez, claro que sí, no te voy a mentir. Todos los años, porque al final hay que tener en cuenta que si vas sin animaciones, todos los años, absolutamente nada, así me pongo. Ni de tiro, mate, bandeja, crossovers, forma de caminar, etcétera, hará que tu personaje parezca realmente una castaña. O sea, de verdad lo digo. Las animaciones siempre lo son todo. Evidentemente, las animaciones acompañadas luego de intentar conseguir insignias de los aspectos en los que destaca tu jugador. Sin eso, es muy difícil destacar. O sea, de verdad, es que incluso, ya os digo, testeando a tu jugador a 99 de media y con todas las insignias subidas al máximo, tu jugador sientes que van dando, aunque tenga mucha velocidad, raro, ahí veo la suscripción determinada. No luce bien. ¿Cuál es tu user de Twitch, José? Con un Kobe Bryant o un Jamoran, o un Melo Ball, un LeBron B20 James, José.
en un partido normal, te das cuenta de que no. yo quiero jugar así, quiero moverme de esta ¿Hace forma, cuánto ¿no? fue? Y es que es eso. Falta Oh, sí. 45 minutos atrás te suscribiste con un tier 1 en Twitch. Muy agradecido, bro. Muchas gracias. Sí salió. Mira así esto, ustedes ahorita activaron mí, el hype train de Twitch. ¿Sabéis qué es lo mejor de todo? Nivel 3. Después de tanto currármelo, esto es algo que yo nunca había vivido, horas editando mi personaje, retocándolo para estar preparado. Vamos para Twitch ahorita. Vi que por la noche, si Dios quiere. Si me sale lo que quiero hacer, si no, pues el domingo. Es una locura. O sea, de verdad, es un auténtico desgraciado. ¿Cómo sucedió esto? Pues bueno, pasaban los minutos, ¿vale? Yo ya había hecho varias grabaciones de diferentes partidos. Vamos a analizar el juego, es verdad. Vamos a analizar el juego. Y a ver qué pasaban los minutos. Y veía que no llegaba a nuestro partido todavía a suceder, a ocurrir. Digo, tío, voy a aprovechar estos minutos que no estamos haciendo nada para grabar más contenido, ¿no? Para que así tenga mejores sensaciones, mejores feelings, para poder luego hacerlo. El finishing se ve un poco prima, no me preocupa, claro. Lo que he vivido, transmitir a vosotros lo que he vivido. Me preocupa más porque después la gente se va a hacer builds enfocado en eso. Así y después llegan los parches. Pues, ¿qué pasaba? Que cuando tú estabas editando tu jugador y estabas testeándolo, no te dejaba volver al menú principal para jugar un partido rápido, que es lo que buscaba. Así que, bueno, pues vi que al no poder, pues cerré el juego. Volví a entrar y me puse a jugar partida rápida. ¿Qué pasó? Que llegó la hora de jugar nuestro partido. Entré y no había ningún jugador. Imagínate la circunstancia, imagínate la situación, tener ahí a un organizador del torneo, de 2K, trabajador ahí a tu lado diciendo, ¿qué? ¿Y tu jugador? ¿No lo has creado todavía? ¿No has tenido tiempo? Y yo, sí, pero se me ha borrado. Así que me está gustando lo que estoy viendo de defensa interior, hermano. Con la excepción de que hemos visto 2 o 3 cositas bien en la finalización. No queremos retraso. Me está gustando cómo se ve la defensa interior. ¿Qué pasa? Que al final me hice un jugador ahí de rapideo, no voy a mentir. Y me hice prácticamente un Jason Tatum. O sea, no toqué absolutamente nada, no me dio tiempo. Agradecido. Quería José, editar mano, cosas, pero el tío estaba mirándome como diciendo, no te vayas a poner aquí a los uniformes tienen el 824 al lado, no me había fijado. Así que me hice un Jason Tatum de la vida y ya está. Sin tocar prácticamente nada y para adelante. Así que nada, amigos, ante esta circunstancia, bueno, pues dejo con mis pedazos de highlights del partido, del torneo de Rec Center, que la verdad que tuvo una presencia muy larga. Muy larga. Solo, por cierto, jugamos. Pero no escucho al Chris como que es hypeado, me preocupa. Y hubiera más tiempo para como poder jugar su tono es de. Nos dieron solamente a lo mejor la está oportunidad cansado de jugar porque ese viaje para él también minutos, de regresar ¿vale? de Nueva York. O sea, que York. literalmente eran 10 minutos a tipo corrido prácticamente y ya está. Si la primera parte del partido no has ganado, estás fuerísima. Y como podéis ver, pues es lo que sucedió. Nos ganaron, sin sorpresas. O sea, nuestro equipo tampoco que fuera nada del otro mundo. Nos tocó 3 brasileños, Atiga y yo, en el mismo equipo. Atiga y yo no es que seamos tampoco jugadores de Rec Center, que seamos aquí unos pro players, ya lo sabéis. Y ya de por sí los brasileños nos avisaban, de en plan, mira, necesitamos que a uno de vosotros nos carrilee. ¿Sois buenos? Y era como, bueno, pues me tiro todo el año cuando mi carrera. Pobrecito, o sea, mano, tuvo que sabemos ya a 3 brasileños, que no íbamos a poder avanzar pero mucho es más que el spacing de este equipo estaba bien malo, mano. Y no nos tocaba un rival difícil. Y la verdad que nos ganaron a base de jugar lo típico de Rec Center, que es coger el rebote, lanzar un balón largo y ya había otro rival allí, o 2 o 3 rivales allí plantados en su canasta. Eso y se puede parar. Así fue como nos ganaron, la verdad. Con un buen equipo defensivo eso se para. Así que porque si solo nos quedará el consuelo de que los que nos ganaron del tiro, fueron los no que se llevaron el torneo. A menos eso. Así que amigos, nada, espero que os haya gustado este vídeo explicando con detalle pues, cómo ha sido el creador del personaje y cómo fue mi vivencia. Dejadme en los comentarios qué os parece, ya os digo, con máxima sinceridad, qué os parece este sistema de creación de personajes. Vamos a ver qué más conseguimos, muchachos. GG ahí para el Chris, te dejo mi like. Que no fuera tan limitado como es este año. ¿Qué tenemos, muchachos? Deja ver qué envió. Franchi me envió algo al chat. Deja ver qué es esto, espérate. Dímelo, Mario Casado, mi bro. Saludos, mi viejo amigo. Espero jugar contigo este año. Siempre te colaboro con algo. Oye, te lo agradezco, mano. Y sí, espero que el crossplay funcione bien para hacer ese reencuentro con Team Xbox de una. Miren esto. Miren esto que me envió el señor Pachi. Que les voy a enseñar rapidito. Déjame cambiar la cámara. Main cam. No, esta no es. Miren. Esto no está confirmado, pero
En el playtest que jugaron en Nueva York, había squads y no squads en el Rec Center. Podría estar en NBA 2K24, pero no está confirmado. Déjame acercárselo un poquito más. Miren. Squads en un lado, no squads en el otro. Let's go. Eso es una W, mano. Qué bueno. Qué bueno. Qué bueno. Yo espero que sí sea así. 2K sigue ilusionándonos. Sigue ilusionándonos. Por favor, no nos dejen caer una vez más. Por favor. Estoy dando si este año me hago un base de primera. Al principio costará así. Mira, les voy a decir algo. Si ustedes tienen la opción de no crear un PG de una, creen otra cosa. A ver qué va pasando. Es mucho más fácil crearte una posición 3, 4 o 5. O sea, small forward, power forward, centro, alero a la pivot. Cualquiera de esas tres. Va a ser mucho más fácil crearte ese build porque no está tan incierto cuán importante alguna de las insignias puedan ser para sus requisitos y son role players que no necesitan mucho. El PG y el shooting guard van a ser los builds más complejos, pienso yo. Especialmente el PG. Si tienes la opción de empezar con otra cosa, te lo recomiendo. Yo voy a empezar de PG como quiera. Mi segundo build va a ser el centro. Y el tercero va a ser un ISO build. Pero vamos a ver. Dímelo, Chespirito, bro. Muchas gracias por el super chat. Agradecido, Mario, de nuevo. Gracias por ese super chat. Oye, mano, eso del rec, squads versus no squads, me alegra mucho porque esa es una de las quejas que más yo veía en mis comentarios. Rec Center necesita no squads. No es divertido ni ganar por 30 puntos ni perder por 30 puntos. Se los digo yo que cada rato damos pelas en el rec. Y más aún que traigan un pro-am que dé reputación igual que el rec. Y si tú tienes un buen equipo y estás montado, mira, te vas directo para el programa, olvídate. Si te va a dar el mismo rep o si te da más rep, pues con más razón debería dar más. Barcode, todavía estoy borrando gente, pero cada vez que borro gente me entran solicitudes nuevas. Mira, voy a entrar ahora mismo a la aplicación de Play a ver. Ayer borré como 5 o 6 cuentas. Que tengo que borrarlas de una en uno y se me llenó la lista. Es un dolor de cabeza. Mira, tengo un request de Hit. ¿Quién es Hit? ¿Quién es Hit? Miren. Espérate. ¿Quién es esta persona? Si esta persona no está en el chat, no la voy a aceptar para que uno de ustedes me agreguen ahora mismo. Los que son miembros y subs de Twitch, no se preocupen. Que yo después los agrego. Pero mira, Hit. ¿Hit está en el chat? ¿Sí o no? Yo creo que Hit no está en el chat, mano. Saludos, bro. Sí, yo le quiero dar Pro-Am, pero si no da rep, yo no voy para Pro-Am. Este año fue lo mismo. Yo quería darle a Pro-Am, pero no daba rep. Daba rep como 2 veces a la semana, algo así. Y yo no estoy para estar mirando calendario, a ver qué día me da rep y qué día no. Y dije, mira, para el carajo esta mierda, olvídate. Para el rec es que nos vamos. Y ni parque jugué porque este año el parque a mí no me gustó. Yo espero que el parque esté bueno para el 24. Sí, no, ahora mismo no estoy en vivo en Twitch, Pablito, no. Solamente en YouTube. Acabo de declinar ahí a Hit y acepté la primera solicitud que entró, que fue la de Tomos. La acepté. Ok, después brego con eso, pero no me voy a quedar pegado ahí. Deja ver qué fue lo que me envió Franchi. Me imagino que es una build o algo interesante que vio por ahí. ¿Qué piensas del 6-8 lockdown que hizo Toff? Vamos para el canal de Toffee. Toffee NYC. ¿Cómo que? Míralo aquí, Toffee NYC.
Pero enseñó la build aquí. Vamos a ver si enseñó la build. So, ladies and gentlemen, Rec Gameplay is finally here, and I couldn't be more excited to show y'all no enseñó la build footage. aquí. Now, first and foremost, I'm gonna tell you like this. If for all my locks out there, everybody who loves playing lockdown, loves... Vieron a todo el mundo hablándose. Esto fue lo que mencionaron ahorita. Miren, fíjense en el lado izquierdo abajo. Los 10 jugadores hablando. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bueno, 8 de ellos estaban hablando. Así que en el rec ahora se van a poder hablar uno a los otros. Mire yo qué bruto. Si no había cambiado la maldita escena. Pero seré animal. Seré animal. Seré animal. Ahora sí. Animal soy, yes. Claro que sí. Claro que sí. Mira, como decía Paul. 8 personas hablando a la vez. Para que se hablen mierda uno a los otros en el rec. Lockdown, loves getting stops, loves getting blitzes, loves getting steals and defensive Sí, ya la cambié, ya la cambié. This is the gameplay you want ¿Qué hora es, de to hecho? see. Now, I'm gonna show y'all Mi gameplay, madre, ya vamos para 2 horas aquí, muchachos. Se me está acabando el tiempo, ¿oyeron? Tengo que salir ahorita a hacer unas cosas y a buscar mi nena en la escuela. Pero, mira, esto es lo que yo voy a hacer. Ya hemos visto bastantes builds. Bastantes. Hemos visto gameplay de rec. You're about to see right now, I was getting crazy bumps. I can already tell a difference. Hemos visto un par de cositas. Yo me voy a poner a buscar y ahorita en la tarde, qué sé yo, ponle a 4 o 5 de la tarde de mi hora local, los que están en España son tarde en la noche, 11 de la noche por ahí. Les grabo un video con las mejorcitas builds que haya encontrado, hablando de ella, lo que pienso y qué sé yo. Se lo subo. Y en la noche, ya más tarde, 8 o 9 de la noche, hacemos el space en Twitter, y si puedo transmitirlo, lo voy a transmitir por Twitch, ¿ok? Así que los veo por allá. I should have got that, but like I said, si man, ven que no arranqué stream en Twitch, quiere decir que no logré transmitir el space a través del navegador de la PC. Y entonces simplemente vayan a Twitter y se unen al space, que es como lo que le dije, que es como un podcast. Salió video de Mike Carrier donde en Twitter. Yo tengo el Twitter por aquí abierto. 6'8" lock. I believe I have a 95 or 94 perimeter defense, but a 96 steal. Look, bro, I'm pressing. I don't think that counts as 94 feet, but other than that, gameplay feels good. Movement feels good. Now I want y'all to take a closer look. O sea, lo único que salió fue este, y este lo vimos ya hace una hora atrás. Este lo vimos, si te refieres a este. Whatever. If y'all take a closer look on the baseline. What do you guys see? I'm not gonna say it, but I want to see who's the first person to realize that. I want y'all to comment under my video deja ver si sacaron un Corsair Report nuevo. Whoever's the first person to realize, I got y'all with a whole season pass, first season of 2K24. See right here, I'm on the break. I think I had like a 75. No, I had an 80 driving dunk on this 6'8" lock. But look, I'm getting bumpy. You see, look, you don't want the ball. 24. You don't want to look. You about to give it up. Look at this. You about to give it up. Look, bumpy. Alexa, bumpy. stop. I was playing this comeback. I'm not gonna lie. I was playing this comeback right there. I ain't gonna lie. This team was a little bit cheesy though. I don't know how. Yo, shout out to my dog fan. Mira, Chico Filo subió la Demigod build in one half. So que va a romper 2K según él. Déjame cerrar todos estos otros tabs. Esos dos los voy a dejar abiertos. Chisaholic es un duro dribleando. Vamos a ver la de Chisaholic. Overpower Point Guard Build. Vamos a ver. Nuevos hairstyles. Esto yo sé que a muchos de ustedes les puede interesar. Vamos a ver esos tres y cerramos directo, muchachos. I played a beta build of the game, and we don't know if there are brand new ones that are going to be added on the final game. Get pasa to the pack. It is pack here. I apologize for the lighting. A brand new version of the cornrows. It's just a different pattern onto the game. Ahí míralo para que vean los nuevos cortes de pelo. Le voy a quitar el volumen y los dejo corriendo ahí. Hablamos un poco. Dímelo, José Alberto, bro. Gracias por el super chat. Muy agradecido. La cancha de rec para el Season 2 va a cambiar supuestamente, bro. Déjame ver el lock. ¿Qué lock?
Yo tengo que cambiar este stream setting aquí. Yo creo que esto tiene demasiado delay. Deja ver cómo va. Ah, no, está bien, está bien. Va bastante bien. ¿Sabes qué? No, le voy a quitar un poco de latency. Ah, no me deja cambiarlo, está bien. Los leo, muchachos. Les dejo los cortes de pelo. Lo que aparenta ser nuevos cortes de pelo en el juego que pudieron grabar. 2K Inter mostró la build predeterminada de jugadores. Sí, bro, esas las vimos ya. ¿Cuál es tu game tag de play? One Red Mike. Pero la lista está llena, bro. Estoy borrando los inactivos poco a poco y aceptando solicitudes nuevas. Ese ya lo habíamos visto. El de los cortes de pelo. La defensa interior se ve bien. La defensa perímetro se ve bien. Pero hasta que no lo juguemos realmente no vamos a saber muy bien. Normalmente YouTube tiene bastante más delay, como 15 segundos. Sí, lo que pasa es que YouTube me da la opción de priorizar el delay o la calidad. So, yo la pongo en el punto medio. Pero voy a tratar la próxima de reducir un poco más el delay. A ver cuánto afecta la calidad. Porque realmente hasta ahora se ha visto muy bien por lo que veo. La Xbox, no, la Xbox la terminé vendiendo, bro. La terminé vendiendo. Déjame prender la musiquita un poquito ahí de trasfondo para que no se escuche tanto silencio. Cuando arranque la temporada, voy a tratar de seguir en los dos. Noel. Pero lo que estaba diciendo ahorita, en Twitch tienen más herramientas de interacción como para hacer sorteos y esas cosas. Así que les exhorto que me sigan en Twitch y que estén pendientes a Twitch, porque cuando vayamos a hacer los sorteos la semana que viene y todo eso, va a ser en Twitch. No porque prefiero a Twitch, no porque Twitch son mis hijos y ustedes son mis hijastros, eso no tiene nada que ver. Es que Twitch tiene mejores herramientas para sorteos y todo eso. Y lo vuelvo y lo repito por si hay gente nueva. Por esa razón, la mayoría del tiempo prefiero hacer sorteos y directos en Twitch. Pero claramente, hacer directos en YouTube es importante. So, mi plan es usar una herramienta que me une los dos chats en uno para entonces streamear multistream en las dos plataformas a la vez. Con eso dicho, si estoy haciendo multistream en las dos plataformas a la vez, pero voy a hacer un sorteo, el sorteo solamente recoge gente de Twitch, porque YouTube no tiene esas herramientas, ¿ok? Por eso vuelvo y digo, por lo menos cuando vayamos a hacer los sorteos, asegúrense de estar en el chat de Twitch, ¿ok? Porque la manera que eso funciona es, eso está pendiente al chat y yo les voy a dar una palabra clave, por ejemplo, que yo diga, ok, tienen que escribir exclamación hype 2K23, algo así. Y ustedes escriben en el chat exclamación hype 2K23, automáticamente el programa registra la palabra y te añade tu usuario al sorteo. Así que funciona. Y eso con YouTube no sirve, ¿ok? Sí, estoy haciendo limpieza de PlayStation poco a poco, muchachos. Pero es que PlayStation es una mierda a la hora de borrar gente. No te dejas coger múltiples personas. Tienes que ir uno por uno. La manera más fácil es en el app y aún así te tardas como 20 segundos por cada persona que vas a remover. Es una estupidez. Ok. The NBA 2K24 My Player Builder is officially here. Huge shout out to 2K once again for flying me out to Community Day. To use as much, those are going to regress. But whatever badge you've already unlocked at bronze, that badge can't drop below bronze. And also there's a really helpful feature so that every time you go through the attributes and scroll and like, you know, increase or decrease attributes, it shows you which badges on the right side are being affected from C tier all the way to... Chico filo. Pero ¿cómo tú vas a hacer esto? Driving Dunk 82, Triple 94, Volhandle 93. Se ve bien la build, pero no me convence. Yo solamente, no te voy a, Elvis, yo solamente voy a eliminar los que lleven 6 meses o más inactivos en PlayStation. Let's go, Wilton Tobón, bro. Muchas gracias por tu membresía acá, Rookie, en YouTube. Agradecido, bro.
Okay, so now let's talk about the build that vuelvo y I repito, los que son miembros en YouTube o tienen Prime o Tier 1 en Twitch, envíenme un email a oneremic@gmail.com con sus usuarios de YouTube o Twitch y de PlayStation o crossplay cuando salga el crossplay para añadirlos. Okay, que quiero llenar el parque y mientras darle prioridad siempre a los que son miembros en YouTube o subs en Twitch. And if we go back to what I said in the beginning of the video, I said that you can't really go into the 2K24 builder thinking of the 2K23 build that you want to carry. Vimos la build, which, as you guys okay, ahora sí la movió. S tier badge. Slithery has been a very good badge for a lot es que of 2Ks no me convence esta build. Le puso 93 de aceleración, pero no le puso 96 de wall handle para sacar speed booster en Hall of Fame anyways. Quédate streameando, chico filo, porque haciendo builds necesitas ayuda. Ankle breaker. Wide open. Green. Y volverán los ankle breakers. Dios mío. 2K lets me post my builder. Now I'm going to be explaining everything for my point guards, my centers, my small forward, tryhards. This is going to be for the guys that's trying to drop 100 points in a rec game. Él le sacó 95, que es lo que necesita para Speed Booster. En Nueva York ese día era 95, pero creo que era 96, algo así. Tenemos sub en Twitch, let's go. 5,000 likes for another build. Suscribirte en Twitch. I pick which one you guys rate best. I have a vote up at 99 right here for you guys to see. You guys pick ifs or buts. I'm making. Vamos a ver las 99, ok. Bueno, mano. Lamentablemente wow, fíjate. Y es que le puso solamente 65 de pase porque él no la pasa. Pero esta build, pero esta build está mal hecha. Está mal hecha, Chisaholic. 91 aceleración, necesitas 93. Sabemos que defensa no vamos a tener. Mira, desde ahora, si tú quieres un playmaker sharpshooter como Steph Curry, olvídate la defensa. Esta le sacó 87 driving dunk, que está bueno. Pero fue al sacrificio del pase. Quizás en el parque te puedes salir con la tuya con 65 de pase. Especialmente si eres extremadamente agresivo y vas a dejar a tus dos corners mirándote. A mí no me gusta mucho ese estilo de juego. Pero oh my god, let's pause this here. I got a 95 ball handling. I get call for a screen, you guys can see. Aquí enseño otra versión de la build. Vamos a ver. 94 aceleración. Esta está un poco más pasable, pero con menos triple y menos finishing. Va a llevar sacrificio, muchachos. Simplemente va a llevar sacrificio. En vertical se necesitan 75 si quieres contact, pero es que él ni le sacó contact a la build, le sacó 87. 95, sí, le sacó 87 de driving dunk y este año, esos dribbles están clean. ¿Vieron el pullback? Como varía por jugador ahora. ¿Ves ese pullback cuando la jala para atrás? El pullback lo cambiaron. Ahora parece que es basado en el dribbling style o en el paquete de escape o algo así. Toma, green. So boys, that low key looks contested, bro. So that could just give you an idea of what shooting might look like. So, what if you really don't need a speed boost? What if it's like 16, you're just Sí, no lo vi completo, pero vi parte. Mike, recuerda que eso fue en el Community Day, que ellos no sabían lo que sabemos hoy. Sí. Bueno. Sí, tienes razón, Joshua, pero acuérdate que ellos podían ver los badges ahí y ir ajustando la build. Y yo sé que cambiaron, los requisitos cambiaron de las insignias. Eso puede ser por eso, tienes razón. Obviamente, esto se grabó allá y en estos días hubieron unas actualizaciones, o tal vez eso fue lo que pasó. Hay que darle crédito a la duda también, hay que darle tiempo. Pero por lo menos, como quiera, nos están trayendo este contenido y yo, mira, like, se le deja su like, eso se agradece. Ok. Con eso terminamos por hoy, muchachos. Ok. Bueno, por hoy no, por ahora. Terminamos por ahora, el día no se ha acabado. Vamos a la intermisión. No, ahí no es, aquí. No, acá. ¿Qué les digo? Vimos builds, vimos rec. Hasta ahora,
con las cositas que hemos visto, el juego parece una W. El gameplay no podemos evaluarlo todavía en base a lo que hemos visto, ni para bien ni para mal. Hay que mantener la mente abierta, hay que jugar, hay que descubrir las mejores animaciones, etcétera. Pero hasta ahora el juego parece una W. Me gustó cómo se ve la defensa. Se siente un poco más lento el juego. No me molesta. No me molesta que se sienta un poco más lento. Es un buen cambio de pacing. Hay que probar. Hay que probar. El builder me gusta lo limitado que es, de la manera que promueve hacer builds especializados y role players. Solo espero que si decides hacerte un build con 99 de dunk o 99 de triple o 99 de ball handler, se sienta. Que realmente sientas la diferencia y valga la pena la inversión. Porque, por ejemplo, en 2K23 no valía la pena. Por lo menos yo hice uno con 99 driving dunk, hice uno con 99 de triple. No valió la pena, en mi opinión. 99 tapón sí valió la pena. En defensa es la excepción. 99 de robo valía la pena al principio, después los parcharon. 97 de perimeter defense valía la pena. En defensa vale la pena más esos atributos que en ofensivo. Hay que ver si este año es así. Eso está por verse. ¿Te gusta el rojo, Franchi? Te enseño la calva para que goces. Para ti. Solo para ti. Mira, tengo tu gorra aquí. La dejé tirar en el piso porque soy un puerco. Te voy a mandar a buscar una gorrita de esta, Franchi. WStream, sí, Josh. WStream, muchachos, de corazón, gracias. Esto ha sido uno de los mejores streams que hemos tenido en YouTube, posiblemente el mejor de todos. Les agradezco el apoyo. Ahorita en la tarde les subo video. Voy a hacer una recopilación por lo menos de los mejores 3 a 5 builds que vea por ahí. Y en la semana les seguiré subiendo mejores ISO builds, mejores pivots, base, lo que vaya viendo, se lo voy subiendo. Obviamente en español le explico todo. Y todas las otras cositas que vayamos descubriendo, pues subimos video. Vuelvo y repito, hoy viernes en la noche, probablemente hagamos un space en Twitter. Voy a tratar de transmitirlo por Twitch. Si no me ves prender en Twitch, significa que estamos en Twitter y no pude. So, pasen por allá. Y eso es todo por ahora, mano. Sí, cogí sol ahorita, cogí sol esta mañana. Toqué sol, estoy tocando sol toda esta semana, muchachos, porque a partir del viernes no voy a ver el sol hasta el 2024. Es así de simple, es la pura verdad. Mentira, a finales de septiembre me voy un fin de semana, el fin de semana del 29 de septiembre creo que es. Me voy para Charlotte con la familia a un hotel y vamos a estar allá un pequeño escape. Ahí me desconecto por un weekend, pero después volvemos duro y en diciembre probablemente me dé otras vacaciones, pero no sé a dónde. Pero aparte de eso, no voy a ver el sol, no voy a tocar piso. Esa es la que hay, muchachos. No me puse crema, José, no me puse crema, pero eso no es nada, estoy acostumbrado. Y era sol temprano de ese mañanero que no hace nada. Yo siempre estoy colorado, confía. Yo me pongo colorado de salir afuera por 5 minutos. Me pongo así. Cuando jugaba baloncesto, ay, mi madre. Me ponía como el rojo de esta gorra. Pero nada, muchachos, los quiero. Gracias por un gran apoyo a un super stream. Ustedes son los mejores. De eso no tengo duda. Ya les dije cuál es el itinerario de hoy y del resto de la semana más o menos. WStream, muchachos, los quiero, ¿ok? Gracias a todos los que se suscribieron en Twitch. Gracias a todos los que enviaron super chat. Gracias a todos los que se hicieron miembros en YouTube. Gracias a todos los que sacaron de su tiempo para dejarme un follow en Twitch para estar pendiente allá, aunque sé que lo hicieron por el sorteo porque son unos puerquitos. No, vacilando, pero gracias, hermano. Gracias por cada comentario aquí en el stream. Gracias por cada like al stream. Esta es tu última oportunidad de dejar un like en este stream mostrando apreciación. Los quiero, muchachos, ¿ok? Hablamos en la noche si están activos. Los quiero.